Hola, muy buenas noches. Mañana es la cita. Como saben, en Moncloa se reúnen el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición. Temas de la agenda, en principio, Grecia y la reforma de las cajas. No sé muy bien, lo debatiremos esta noche, si estos deberían ser los temas en una situación de extrema gravedad. Pero sería muy bueno, tal y como están las cosas, que tanto el presidente Zapatero como el líder de la oposición, Mariano Rajoy, piensen en España. En España y en los españoles, porque o se toman medidas, aunque sean impopulares, o la verdad, lo que no hagamos hoy probablemente lo tengamos que pagar en los próximos años. Estamos ya en tiempo de descuento y la responsabilidad máxima es para el presidente del Gobierno, porque en definitiva es el que toma las decisiones. Se quedará este encuentro, del que se ha hablado ya mucho en tan pocas horas desde que se anunciaba ayer, en tan solo una fotografía. La última vez se vieron hace 18 meses. Hablaban de dos cuestiones, la crisis económica y el Tribunal Constitucional. Y vistas las cosas, después de 18 meses, estamos en peor punto de donde lo habían dejado los dos líderes hace ese tiempo, hace año y medio. Hoy la bolsa, por cierto, también se ha dado un batacazo, ha caído un 5,4%. El viaje hoy del presidente Zapatero a Bruselas se ha mezclado con el rumor de un rescate para España de 280.000 millones de euros. La bolsa se desplomó y ha perdido todas las ganancias acumuladas en los 11 últimos meses. Un dato económico también sobresaliente. Y en esta cuestión, el presidente del Gobierno tomaba la palabra en Bruselas y ha dicho lo que van a escuchar. Y la verdad es que no doy crédito. No doy crédito. Es una absoluta locura. Pero lo que me importa es que si un rumor de esta naturaleza, que es, insisto, un despropósito descomunal, provoca un efecto inmediato, si fuera así, está la razón, en nuestro mercado de valores, en nuestra bolsa, pues estaríamos ante un hecho muy grave, un hecho muy grave. Mañana reunión, insisto, Zapatero, Rajoy, no pueden seguir mirando al tendido, dejar pasar el tiempo, hay que hacer cosas. Hoy el rey, en León, decía de nuevo que había que buscar la unidad de todos los españoles para salir conjuntamente de la crisis. También analizaremos la intervención del rey, que pide un esfuerzo. Bien, situación de extrema gravedad, hay más cuestiones. Los sindicatos han salido a la calle sin ninguna crítica al gobierno. Punto de arranque para la crónica de Jaime Ugarte. Sin pena ni gloria, descafeinado, gris, fracaso, lo que ustedes quieran, pero el 1 de mayo los sindicatos se dieron de bruces con la realidad. Los trabajadores no están por manifestarse, quieren soluciones. Los datos del paro pesan como una losa y los líderes de UGT y comisiones se han dejado ver demasiado en temas como el de Garzón, actuando con desesperante laxitud ante la escalada de parados. Hemos vuelto a ver el verdadero rostro de ETA, actitud chulesca, desafiantes y llamando fascista al tribunal. Son los asesinos de la T4. Al mismo tiempo quedan en libertad importantes miembros de Batasuna como Rafa Díez Usobiaga. Otegi está en la cárcel, pero en San Sebastián, y al parecer Josu Ternera está localizado. ¿Son casualidades o estamos ante los mismos actores de la última negociación? El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Fue la Gaceta quien empezó a revelar datos sobre el patrimonio de José Bono. También se ha hecho eco el Diario Público, con lo que se ha disparado la rumorología política. Bono lo tiene claro. Son cuentos y difamaciones. El Partido Popular, por su parte, lo que quiere son explicaciones. Ya es hora de que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español dé una explicación acerca de la exacta situación del señor Bono, del presidente del Congreso de los Diputados. Terminamos en el Senado, donde el PSOE y los partidos nacionalistas han sacado adelante el uso de las lenguas cooficiales. Hitz egiten ari dena Euskadin jaio zen. Horregatik, badaukat euskeraz hitz egiteko. Vaig aprender valencià a l'escola. I avui, o galego, a llengua que fala una parte da miña familia. Lo malo es que con la que está cayendo, el costo de los traductores superará el 1.000.000 de euros. Desde luego, no parece una medida cuando menos adecuada a la actual situación económica. Bien, con respecto a una noticia de última hora, la Fiscalía General del Estado no atribuye conducta delictiva alguna al presidente del Congreso en relación con los escritos presentados por el PP y varios particulares relativos a su situación patrimonial. Hablaremos de ello en nuestro programa. Les presentamos ya a nuestros invitados. Comenzamos por José Antonio Vera, periodista, director de publicaciones del diario La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Edurne Uriarte, catedrática de Ciencias Políticas, columnista del periódico ABC. Edurne, buenas noches. Buenas noches.
Casimiro García Vadillo, periodista, vicedirector del periódico El Mundo. Casimiro, buenas noches. Buenas noches. Fermín Bocos, periodista, analista político. Fermín, buenas noches. Maite Alfajeme, directora adjunta del periódico La Gaceta, del Grupo Intereconomía. Maite, muy buenas noches. Buenas noches. Carmelo Encinas, periodista, analista político. Buenas Carmelo, noches, muy buenas noches. Y nuestros señores dos invitados más. Está con nosotros Eduardo Serra, es ministro de Defensa. Buenas noches. Buenas noches. Y Pedro Suárez, economista. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Todos son conocidos de ustedes, todos han venido a nuestro programa. Les pedimos a ustedes, como cada martes, que participen con nosotros en el debate, que suele ser también en sus casas acalorado. Discuten también, como aquí en nuestro plató. Háganos llegar sus opiniones a través de nuestro correo electrónico madridopina@telemadrid.es. madridopina@telemadrid.es. Les esperamos también en nuestro blog, desde la página web www.madridopina.tv. Y allí pueden contestar a la pregunta de esta noche, que es bien simple. ¿Será útil la reunión mañana de Zapatero y Rajoy? ¿Será útil la reunión mañana de Zapatero y Rajoy? Esperamos sus respuestas, un sí y un no, y lo daremos el resultado al final de nuestro programa. Tiene una buena oportunidad tanto Zapatero como Rajoy de cambiar la percepción que los españoles tenemos de los políticos. Recuerden que en el último sondeo del CIS, después de la economía y el paro, los políticos, la clase política, eran la principal preocupación de los ciudadanos españoles. La economía nos va a ocupar. En 90 segundos abrimos debate. Peugeot 3008. Ingeniería avanzada desde 17.900 euros. Solo en Digital Plus, el final de la Liga y todo el Mundial. Paga 15 euros una sola vez y disfruta hasta octubre de Digital Plus. Satisfacción de Vitalínea. ¿Ya no sabes cómo evitar las tentaciones? ¿Intentas controlarte entre horas? Ayuda a recuperar el control de lo que comes con Satisfacción. El único 0% con ingredientes activos que te ayudan a reducir el apetito. Es verdad, lo tomas y lo notas. Esto es control. Satisfacción de Vitalínea te ayuda a controlar tu apetito y tu peso. Y ahora las tentaciones bajo control con el nuevo Satisfacción Natural Edulcorado. Pruébalo. ¡Que no te clave! En Aurgi no hay sorpresas. Fíjate, este segundo neumático solo 50 euros todo incluido. Aurgi, vienes por el precio. Ahora tienes un televisor Samsung de 37 pulgadas por solo 649 euros. Y en más de 1000 artículos te llevas 3 y solo pagas 2. Hipercore, precio hiper mejor. Economía, como les decía, muchas cuestiones esta noche. Supongo que iremos saltando de unas a otras porque todas están entrelazadas. Pero bueno, punto de arranque no va a ser esa reunión de Zapatero y Rajoy mañana, que sin duda vamos a abordar. El punto de arranque queremos que esté en Bruselas, donde esta mañana hablaba el presidente del Gobierno, una vez que se conocía que la bolsa se estaba dando un gran batacazo. El presidente del Gobierno hablaba de la bolsa, de los especuladores, y decía lo siguiente. Lo vemos. Y la verdad que no doy crédito. No doy crédito. Es una absoluta locura. Pero lo que me importa es que si un rumor de esta naturaleza, que es, insisto, un despropósito descomunal, provoca un efecto inmediato, si fuera así, está la razón, en nuestro mercado de valores, en nuestra bolsa, pues estaríamos ante un hecho muy grave. Un hecho muy grave. Por eso digo que no podemos estar todo el día haciendo caso a las especulaciones. No a las especulaciones, digo, en el sentido de lo que puede ser operaciones en la bolsa. No, a las especulaciones, a los pronósticos, a las hipótesis, a lo que puede pasar. No. Tenemos que ir a los hechos y a los datos. A los hechos y a los datos. Y hay veces que es cierto que se produce, en fin, una cierta sobreinformación, una información equívoca que hace olvidar cuáles son los datos reales. Y los datos reales de la situación de nuestra deuda es de una solvencia fuerte.
se analice desde donde se analice, tanto por lo que tenemos que emitir este año, como por el porcentaje que tenemos, como el tipo de emisión. Ahora bien, estos rumores pueden en efecto incrementar nuestro diferencial en relación con el bono alemán y, por supuesto, perjudicar a nuestros intereses como país. Es sencillamente intolerable. Mucho que comentar. En cualquier caso, recuerdo el rumor, que ha sido un fallo mío no haberse lo recordado de nuevo antes de escuchar al presidente del Gobierno. Rumor de un rescate para España de 280.000 millones de euros. La bolsa se desplomaba y hablaba el presidente del Gobierno, que analiza la situación, que no sé si es la real, es la que él ve, es fruto del optimismo, no lo sé, Casimiro. Vamos a situarnos en este punto primero y luego ya vamos a la reunión de mañana. Bueno, había esta mañana dos rumores. Por una parte, ese rescate de 280.000 millones y por otra parte, que las otras dos agencias de rating iban a degradar la deuda española, como hizo Standard & Poor's. Bueno, los rumores tienen éxito cuando hay desconfianza, porque efectivamente los especuladores atacan a los países o a las monedas o a los valores que creen que se van a depreciar. Por eso no se ataca a Alemania, o se le ataca mucho menos que a España, porque a España se la ve como un país más débil. Lo que está ocurriendo a nivel europeo es que hay una desconfianza enorme en que el rescate de Grecia, esos 110.000 millones de euros que se han aprobado, sirvan para algo. En definitiva, ese rescate consiste en que los países europeos van a destinar esa cantidad de dinero para asegurar que los bancos, fundamentalmente alemanes y franceses, que tienen contraída una enorme deuda, que han comprado deuda griega, no se vayan al garete. Es decir, que ese dinero sirve para asegurar que los bancos alemanes y franceses van a aguantar porque han comprado mucha deuda griega. Pero claro, ese paquete de ayudas está condicionado a un ajuste brutal de congelación de pensiones, congelación de salarios, subida de impuestos, etcétera. Y ese ajuste, el dinero que va a llegar a Grecia, está condicionado trimestralmente a que se vaya cumpliendo ese ajuste. Hay huelgas generales, hay una situación social complicada y entonces parece que el mercado no se cree que eso vaya a funcionar. Pero claro, ¿por qué afecta más a España que, por ejemplo, a Alemania o a Francia? O sea, la bolsa española ha caído en lo que va de año más de un 15%, mientras otras bolsas o han subido o han caído mucho menos. No porque haya rumores todos los días. Yo creo que los rumores son el aperitivo. Van contra España porque España no está haciendo los deberes. Es decir, es un país que tiene un problema de déficit público. Tenemos el 11,2% de déficit público. Tenemos una deuda que es verdad que es menor que la media europea, pero que ha crecido un 30% en el último año. Y en vez de reducir el déficit, los últimos datos que tenemos es que España ha aumentado su déficit público. Por lo tanto, España no está haciendo los deberes. ¿Qué hacen los mercados? Piensan que el próximo en caer puede ser España. Y eso es lo que da la situación que tenemos. Creo que tenemos un problema, ¿no? Creo que el problema no son los rumores, me parece más bien una anécdota, sino el problema es la desconfianza. Hoy, además de los rumores, hemos tenido nuevos artículos en la prensa internacional. Y en este caso, nada más y nada menos que en el New York Times, nuevamente, hablando de la desconfianza hacia España y hablando de la desconfianza hacia lo que puede o no puede hacer este gobierno. A mí me han parecido enormemente preocupantes las declaraciones que acabamos de escuchar del presidente del gobierno, porque demuestran que sigue instalado en la pura ficción. Y hoy, nuevamente, además, ha echado mano del recurso de la conspiración. Es que nos atacan. Y además nos atacan por datos falsos. Es que estamos bien. El día en el que la bolsa se vuelve a hundir, en el que los mercados internacionales no confían en España, ni tampoco otros gobiernos y analistas de todo el mundo, el presidente del gobierno nos dice que todo es falso, que esto es una conspiración, que además estamos muy bien. En conclusión, a estas alturas creo que muchos, yo desde luego, estoy convencida de que este presidente del gobierno y este gobierno no va a tomar ninguna de las medidas que necesita la economía y la sociedad española. Me obligarán a tomarlas, si no, ¿no? La frase nos atacan solo describe una parte pequeñísima de la realidad. Imaginemos que somos unos alemanes, unos ingleses, americanos, que hemos comprado acciones en España
o un fondo de inversión, un fondo de pensiones que tiene deuda española y tiene acciones españolas. No es que nos ataquen, es que sacan el dinero por si acaso ese dinero se devalúa porque se pierda, las acciones pierdan valor o la deuda no se pueda pagar. Es decir, quizá hay algunos especuladores, pero el máximo, la mayor parte de la gente está intentando salvar el peculio que lo tiene aquí invertido. Y eso, en efecto, se debe a que nuestro gobierno lo está haciendo mal y que España tiene una situación que no parece que la quieran mejorar. Sin embargo, vamos a ver, algunos de nosotros somos periodistas, Pedro, y sabemos el valor que puede tener un artículo en función de la trayectoria y de la credibilidad de quien escribe los artículos. Es probable que pasado mañana en el New York Times, lo digo en función de lo que comentaba Edurne, aparezca un artículo en el que diga que España no es Grecia. Y a partir de ahí habría que incorporar también eso como elemento de seguridad. El rumor forma parte de unas ingenierías de desestabilización a favor o en contra de determinadas... No me refiero en este momento, o a favor o determinados o perdóname, los rumores a veces tienen fundamento y otras veces no. Sabemos de empresas que en un momento determinado ponen en circulación la noticia de que van a adquirir otra, eso es un rumor, luego se consolida en la operación. Yo no creo que no, por lo menos yo no tengo conocimientos suficientes como para saber de dónde ha salido ese rumor, que a todas luces no es cierto. Es decir, el Fondo Monetario Internacional no ha sido requerido por España como lo fue Grecia en un momento determinado. Yo he estado en mesas de negociación. Los que están Pedro, allí de repente un segundo dicen, que iba a decir... ¿cuánto tiene que renovar España este año? Pedro, ¿Claro? Entonces... seguramente tú lo vas a explicar mucho mejor y seguramente te vamos a dar la razón. Yo lo que quiero decir es, quiero restar la importancia a las opiniones que aparecen en medios de comunicación que no son españoles, porque son como no somos nosotros. Es decir, unas veces nos equivocamos y otras acertamos. A mí lo que sí me parece importante... Sobre España se equivocan más que nosotros. Bien, a mí lo que sí me parece importante es lo que tú apuntabas al principio. Es decir, mañana tiene una oportunidad, incluso desde el punto de vista gestual, el presidente del gobierno, el jefe de la oposición, de producir un milagro. Yo como periodista espero poco de esa reunión, pero como ciudadano espero un milagro. Y si me preguntas qué tipo de milagro, te diría que por una vez dejen de ser políticos pequeños o pequeños políticos y empiecen a actuar como estadistas. Que no se trata de llegar a un pacto, se trata de asumir la realidad. Con rumores o sin rumores tenemos casi 5 millones de parados. Y ese es el problema. Porque si hay 5 millones de parados, si la economía no crece, no podemos devolver la deuda. La deuda es la mitad de la media europea, pero el paro es el doble. Entonces, a partir de ahí, si el presidente del gobierno, deja de su lema ese de resistir es vencer y espera que escampe y a ver si en las próximas elecciones las cosas se han arreglado, y si el otro, el señor Rajoy, deja su lema que es cuanto peor mejor y piensa en el país, los dos piensan en patriota, a lo mejor es la oportunidad mañana para llevarnos una sorpresa. Ya te digo, yo no lo espero, pero me gustaría reconocer que ha habido milagro y rectificar. Estamos en el camino de mañana, previo ya a la reunión, podéis ir por ahí donde queráis. Y es que ese refrán español que dice que al perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? Estamos en una situación de debilidad, nuestro país está en una situación de debilidad económica y todo se le vuelven pulgas, todo se le vuelven parásitos. Y entre los parásitos, desde luego, están algunos tiburones de los mercados, por favor, algunos tiburones del mercado que sobreactúan y provocan los movimientos especulativos en el que algunos señores se están forrando. Pedro, te guste o no, aquí hay alguien que se está forrando sacando dinero de España. Hay alguien que se está forrando con nuestra miseria. Hay gente que está sacando dinero de España, claro. Y eso es una evidencia. Yo lo sacaría si lo tuviera. Y la evidencia es tal que hay una sola, de momento hay una sola, y creo que no ha habido ninguna noticia, a pesar de los rumores, que lo que contraindique que una sola agencia de calificación que haya rebajado la calidad de la deuda. Y Standard & Poor's ha sobreactuado claramente, por los motivos que todos sabemos. Entonces, hombre, yo creo que como mínimo sí que hay que tener en cuenta que con España se está sobreactuando. Y alguien se está forrando gracias a eso. Estáis como el presidente, igual que el presidente. Imaginando que todo está no pasando igual que el presidente. Porque hay gente que está intentando echar abajo España. No es eso. No. Hay alguien que se está intentando forrar, no echar abajo España. No, forrar quiere decir ganar dinero, que está muy bien. Se refiere a que especulas con esas montañas rusas, porque esos mismos que ahora hacen que baje, mañana hará que suba, sin lugar a duda. Y cogerán los beneficios y pillarán a muchos no conocéis los mercados. Perdóname, os voy a pasar, pero Pedro... Digo que no se conocen los mercados porque los mercados son grandes olas de inversores. Hay algunas personas que hacen
planing sobre las olas y ganan un poco de dinero, pero la ola fundamental son los fondos de pensiones, son los inversores extranjeros, son los inversores españoles que están llevando sus SICAV a Luxemburgo, porque es prudente hacerlo. La situación española es mala, es posible que España no pueda pagar la deuda, es posible que la bolsa siga cayendo, y si yo fuese un inversor con mi pensión, yo a lo mejor la sacaría fuera. Pedro, y eso es lo que da lugar a la salida. Todo es posible. Siempre es un riesgo. No es la bolsa posible, es un riesgo, probable, la inversión es un riesgo. probable. Y dice que hay dos agencias, dos importantes agencias, prestigiosas agencias, en estos momentos con más prestigio que Standard & Poor's, que dicen que España mantiene la AAA. Pero ¿por qué atribuimos la desconfianza de los inversores y analistas extranjeros a una teoría de la conspiración y al deseo de hacerse ricos, cuando la gran mayoría de los ciudadanos españoles en estos momentos tiene exactamente la misma desconfianza sobre las posibilidades de este gobierno frente a la crisis económica? Yo no hablo de teoría de conspiración ninguna. Los ciudadanos españoles yo hablo también de se están... especulación pura y dura. Pero los ciudadanos que es otra españoles estamos conspirando contra el gobierno y además queremos hacernos ricos a cuenta de nuestra crisis. Pero si es compatible, la desconfianza es esa exactamente incapacidad del igual. gobierno para dar con la fórmula para sacarnos es compatible con describir algo que como periodistas conocemos. Hace un mes y medio hubo una cena en Nueva York concertada por el señor Soros, el que consiguió 1.000 millones desestabilizando la libra esterlina hace 20 años, y decidieron ir a por Grecia. Eso es compatible con que el gobierno español no acierta. Pero ¿por qué no analizamos la Claro. situación de Grecia y de Perdón un segundo, España? Quiero decir que lo que yo digo al menos, y parte de lo que dice Carmelo, no es incompatible con describir la Pero incapacidad es de de nuestro gobierno Soros para la salir culpa de la adelante. situación de Yo creo Grecia. Perdóname, Es de George Soros la situación. Una visión equivocada de los mercados y de los inversores si pensamos que cuatro señores reunidos en torno a una mesa pueden acabar con el dólar o con la libra. No, vamos a ver, esas situaciones solo se dan cuando hay condiciones para que se den. Cierto. Pero por eso digo que es compatible lo uno con lo otro. Pero déjame terminar. Lo que decía al principio, ¿por qué no atacan al marco alemán? Porque el marco alemán está sólido. Casimiro, que es el perro flaco del que te hablo al principio. El problema de España, y es verdad que en ese movimiento de capitales hay un porcentaje de especulación, X, pero lo hay un porcentaje muy elevado de gente que lo que busca es refugio para su dinero. Es decir, lo que decía Pedro, los fondos de inversión que mueven dinero de muchísima gente, que muchos de ellos son pensionistas, es decir, no son Soros, sino que son gente que tiene una pensión, y esos fondos lo que hacen es gestionar el dinero de sus clientes. Entonces, si España es un país que está en una situación débil, lo que ocurre es que el análisis de esa debilidad lleva a que el dinero... ¿Os quedaríais en España? Perdóname. Pero entre una Perdóname, por favor, vamos a ordenar un poquitín el debate. Me gustaría que fuéramos introduciendo ya el encuentro de mañana y qué se puede hacer. Pero antes, faltan de hablar todavía Eduardo, Maite y José Antonio. Eduardo, que has estado muy callado sin hacer ningún gesto. No. Yo creo que en las palabras del presidente hay dos realidades que deberíamos distinguir. Una, los datos de España no son los datos de Grecia, eso es verdad. Otra, cuando dice al principio con mucho énfasis, no doy crédito. Yo creo que eso es exactamente lo que nos pasa, pero al revés, él no tiene crédito en los mercados internacionales. La situación de España no es ni mucho menos la de Grecia. La situación de España es, tenemos fortalezas, tenemos debilidades, pero tenemos fortalezas. Nosotros teníamos la crisis financiera, como todos, y una crisis inmobiliaria, y nos ha cogido en un momento de endeudamiento. Pero el presidente del gobierno negó la existencia de la crisis durante mucho tiempo, y eso le hizo perder crédito. Luego dijo que iba a adoptar medidas. Todos nos acordamos de que iban a bajar la edad de jubilación, no se iba a subir la edad de jubilación, se iba a dar un tratamiento a las pensiones y no se hizo. Así se pierde el crédito. Entonces, los mercados, yo creo que los mercados es una realidad. Todos los economistas los definen así como la suma de muchas voluntades individuales que acaba siendo una voluntad colectiva. No me gusta oír que España no ha hecho los deberes. España ha hecho los deberes, no los ha hecho el gobierno, pero la sociedad española los ha hecho. Uno de los problemas que estamos teniendo es que no hay consumo, porque la sociedad española ha decidido ahorrar y ha incrementado la tasa de ahorro, viendo que le cogía el lobo. Hemos incrementado todos nuestra tasa de ahorro, consumimos menos, porque estamos demasiado en deuda.
El Gobierno dijo que, teniendo un déficit del 11,2 el año pasado, iba el año 13 a bajar al 3%, que es un esfuerzo ímprobo. Y en el primer momento no solo no hemos bajado el déficit, lo hemos aumentado. Pero además pasa otra cosa. Nuestros datos, insisto y repito, son mejores que los de Grecia, pero nosotros veníamos de estar infinitamente mejor que Grecia y nuestra caída es más en vertical. Nosotros tenemos un 11,2 de déficit, el año pasado teníamos un 2% y el año antepasado teníamos un 2 de superávit. Es que vamos extraordinariamente para abajo. Yo creo que hay que distinguir la actuación de la economía española, la fortaleza de la economía española. Por primera vez en nuestra historia tenemos grandes multinacionales, que no las teníamos antes. Es decir, empresas españolas que no dependen de la realidad del mercado interior, solo. Esa economía se está comportando correctamente en la medida que puede. Hay un problema de credibilidad, hay un problema notable de credibilidad, pero no en España. Es un problema de credibilidad del presidente del Gobierno. Yo creo que en eso no deberíamos confundir. Me vais a permitir, Maite, José Antonio, que introduzca cómo se plantea el debate de mañana, tanto por Rajoy como por el presidente del Gobierno, y os doy la palabra a continuación a los dos. Vamos a verlo, si te parece, Tacho, cómo se prevé en la reunión de mañana, porque ya han dicho los dos lo que esperan. En ese recorrido de convocar e invitar al diálogo y al acuerdo al líder de la oposición, pues la hoja de servicios que puedo poner encima de la mesa es bastante razonable. Le voy a decir que ha perdido 2 años, primero por negar la crisis y luego por no hacer nada. Le voy a decir que las improvisaciones no sirven para nada y que solo generan desconfianza e incertidumbre. Le voy a decir que no se puede gastar lo que un país no tiene, porque ese es el camino que ha llevado a Grecia a la situación en la que está viviendo en estos momentos. Y le voy a decir que esto tiene solución, y eso se lo voy a decir a todos los españoles, y que lo que necesita España es un plan, de una vez un plan, y no un conjunto de medidas improvisadas e inconesas que no sirven para nada. Un plan para reducir el gasto, un plan para reducir el déficit, un plan para reestructurar el sistema financiero, un plan que haga una reforma del mercado laboral y un plan que genere lo que no hay hoy en día en España, que es confianza, seguridad e incertidumbre, que él es absolutamente incapaz de transmitir, y así nos van las cosas. Maite, mañana, ¿qué esperamos de esta reunión? Yo coincido totalmente, antes de tener la reunión, Ernesto, coincido con Eduardo en que el verdadero problema, incluso más allá de la desconfianza, es el señor Zapatero. Me parece altamente significativo que después de estas palabras de hoy del señor Zapatero en Bruselas, no solo no haya dejado de caer la bolsa, sino que la caída se ha profundizado. Efectivamente, no basta con que el señor presidente ponga un cierto énfasis y en un tono de solemnidad, en ese tono de solemnidad que nos tiene acostumbrados, niegue unos rumores sin ir a los datos y a los hechos, como él mismo ha dicho, ¿no? Probablemente si el señor Zapatero hubiera dado datos concretos y no adjetivos vacuos y hubiera anunciado algún tipo de medida, pues a lo mejor hubiéramos podido contener hoy, siquiera en parte... Mañana lo va a anunciar. Mañana. La reunión de mañana... yo creo que ya no estamos para fotos, es decir, la situación es lo suficientemente alarmante como para que de la reunión de mañana salgan mucho más que buenas palabras o principios de acuerdo. Y yo creo que si el señor Rajoy tenía alguna intención de ir con un espíritu conciliador después de lo de hoy, pues mucho han tenido que trabajar los asesores de Génova 13 para matizar la que tiene que ser la posición del señor Rajoy mañana. Ya no estamos para fotos, estamos para remangarnos, para tomar medidas, para tomar todas las medidas políticas, económicas, primero en el plano económico, que sean necesarias y que son absolutamente urgentes y perentorias, por traumáticas que puedan parecernos, y desde luego en el plano político yo creo que estamos para plantear medidas igualmente drásticas, como puede ser una moción de censura aunque se pierda, porque yo creo que el Partido Popular no puede estar ya tampoco en el tacticismo electoral, de la misma manera que el Partido Socialista no puede mirar a otro lado. Antonio, sí, ¿hay milagro mañana o no hay nada? ¿Va a haber medidas? ¿Va a haber fotos? Me parece complicado, ¿no?, que pueda haber un milagro. Si la reunión se queda más o menos en lo que se ha anunciado, que es que Zapatero le va a pedir a Rajoy el apoyo pues al plan sobre Grecia y hablar algo del tema de las cajas, pues yo creo que se estarán truncando las expectativas que pudiera haber puestas en esta reunión.
Soy pesimista porque me parece que Zapatero no está en disposición de hacer lo que en este momento la sociedad española demanda, lo que se tiene que hacer. Y lo que se tiene que hacer es un plan en serio, no una acumulación de pequeñas medidas, ahora pues con el plan que se aprobó último, el del famoso Palacio de Zurbano, o cualquier otro paquete de medidas pequeñas y puntuales que se han ido sumando, pero que no forman parte de un plan riguroso para hacer lo que es necesario en este momento, que es actuar para contener el déficit público, actuar también para contener la deuda, reestructurar de una forma eficaz y rápida el sistema financiero, porque lo tenemos un poco tocado, y reestructurar el mercado laboral. 4 patas fundamentales en las que hay que actuar de una forma precisa y contundente. Y me imagino que si Zapatero tuviera las cosas claras y se las expusiera de una forma clara y contundente a Rajoy, probablemente Rajoy no tendría más remedio que aceptar, porque ante las evidencias y ante las necesidades uno no tiene más remedio que entrar por ahí. Lo que pasa es que Zapatero está rehuyendo la toma de decisiones desde hace muchísimo tiempo, y ante estos problemas evidentes que son los que nos han llevado a esa situación que él ahora la incluye dentro de una supuesta conspiración, cuando no se toman las medidas, al final, efectivamente, estamos en una situación como la actual, que es una situación en la que somos los principales perjudicados dentro del panorama de la Unión Europea. Somos muy perjudicados, y no por el hecho de que el mercado sea malévolo, por el hecho de que el mercado sea en sí mismo un agente que está perjudicando a la economía española. Los mercados son los que son, y efectivamente siempre ha habido agentes especuladores, no porque se dediquen a especular, que esa es una palabra que se emplea con entrecomillado, sino porque ellos lo que van es a asegurar su capital. Uno apuesta donde puede ganar dinero, no donde puedes perder. Si España es un valor seguro, apuestas por España. Si no es un valor seguro, no apuestas por España, porque evidentemente no te va a reportar ningún beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no se hacen los deberes, y cuando tú, que recibiste, en este caso el señor Zapatero, recibió una economía que estaba bastante sólida, con un déficit muy contenido, con una deuda muy contenida, con un paro en el 11% y no en el 20% como está ahora, etcétera, etcétera. Cuando resulta que todo eso lo cambias y te vienes abajo, los mercados huelen qué es lo que está ocurriendo y al final apuestan contra ti porque tú no vas bien. La culpa es tuya y no es del mercado. Me vais a permitir, la pregunta que hago es entonces, ¿qué pueden hacer mañana por este país, por España, el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, que tiene una obligación moral con todos los españoles? Por cierto, y una pregunta que se hace a todo el mundo en casa, dirá, bueno, hemos estado oyendo hoy que Grecia ha tenido que tomar unas medidas obligadas, es reducir un 16% los sueldos de los funcionarios, subir el IVA hasta un 23%, grabar un 10% más la gasolina, el tabaco y el alcohol, quitar las pagas extras a los pensionistas. La gente dice, bueno, ¿y nos va a pasar esto a nosotros si no se toman medidas? Pues la respuesta me gustaría escucharla. Ernesto, porque si tenemos datos de que en un año y medio se ha perdido 1,5 millones de puestos de trabajo y se han incrementado en 135.000 los puestos de funcionarios, quiere decir que ese dato nos conduce a una realidad que no sé si España en este momento la puede asumir, y es que 1 de cada 5 ciudadanos trabaja para el Estado en cualquiera de sus 3 grandes manifestaciones: el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Si en este momento sacamos las cuentas, ahora que estamos a punto de hacer la declaración de la renta y demás, llegamos a la conclusión, con las que están previstas devolver, que solo 5 millones de ciudadanos, Pedro, corrígeme si no es así, solo 5 millones de ciudadanos van a tener renta positiva, en el sentido de que no van a recibir devolución, y tienen que, digamos, subvencionar todo lo que gasta el Estado. Pero es que hay 3 millones de personas que reciben directamente subsidios ya. Luego, esta situación está claro que es límite, no insostenible, porque España tiene fortalezas económicas, como decía Eduardo hace un ratito. Ahora bien, mañana es la oportunidad. O el presidente del Gobierno y el líder de la oposición aceptan un plan que no es un pacto, porque el pacto es ceder una parte cada una de las dos partes. Esto es una cosa distinta. O hay un plan en la línea que plantea Grecia, de recorte del gasto público, de congelación o de recorte de sueldos de los empleados, de clarificar el panorama financiero. Sabemos que el sistema financiero español recibió un aval de 300.000 millones de euros y no hemos sabido más. Todos los días damos y analizamos noticias, en algún caso confusas, de situaciones de malestar y de falta, a lo mejor, de liquidez en determinadas entidades financieras. Y de usura. Eso es. Se habla al mismo tiempo, lo dice el Banco de España, lo están diciendo los analistas, los expertos, que hay que fusionarse las cajas. No lo hacen. Si no hay plan,
elecciones anticipadas. Yo no creo en la moción de censura, porque la moción de censura, y en fin, siento decirlo, Maite, introduce una dinámica de confrontación que es buena para la política, pero es mala para la situación económica como esta. ¿Y por qué no un gobierno de coalición para este país? Bueno, eso, si fuéramos alemanes ya lo habríamos hecho. O el gobierno de concentración, efectivamente. O portugueses. Oye, que nos acaban de dar gobierno de coalición. No, digo que nos han dado una lección, creo yo, se han anticipado como tantas veces en Lisboa. Hay una tentación y una tendencia que me parece injustamente peligrosa, que es decir, no, es que esto es culpa de los dos. No. Esto lo percibo yo con muchísima frecuencia. Aquí hay dos culpables, unos y otros tienen la misma culpa. No, mire usted. Aquí hay fundamentalmente un culpable, que es el que está en el gobierno, que es el que tiene que tomar la iniciativa, el que tiene que tomar... No, es que ya lo vengo oyendo desde hace mucho tiempo. Pero no aquí. Aquí y por ahí van las cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque aquí hay unos que tienen que... Hace año y medio, el señor Rajoy, que tendrá, y los tiene sin duda, muchos efectos, pero le propuso a Zapatero un pacto para contener el gasto público, que es el principal problema que tenemos en este momento en España. El principal. Los griegos están como están, porque tienen una sociedad absolutamente burocratizada, funcionarizada, con un Estado sobredimensionado y porque se han gastado más de lo que podían. Nosotros en un momento determinado estábamos haciendo lo contrario. Y resulta que llega Zapatero, que es, por lo que se ve, más listo que nadie, y dice, no, nosotros vamos a ir por el camino de Grecia, que parece que es el acertado. Es decir, más funcionarización, burocratización, gasto público, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación? Que en vez de estar los alemanes envidiándonos a nosotros, que es como estábamos antes, ahora resulta que nosotros estamos en el camino de Grecia. Repitiendo lo que yo estaba diciendo sin las cifras que yo he dado. Sobre la reunión de mañana, yo creo que estamos olvidando un dato fundamental, y es que la reunión no está convocada por Zapatero para hablar de qué hacer contra la crisis económica. Está convocada con dos temas concretos, que son el rescate de Grecia y la reestructuración del sistema financiero. ¿Y qué ocurre? No se nos olvide que son los dos temas con los que Zapatero convoca a Rajoy. Es decir, con dos temas que no tienen ningún sentido en estos momentos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque sobre el rescate de Grecia todos sabemos que hay un acuerdo, que Rajoy y el PP apoyaron al Gobierno en el plan de rescate de Grecia en el Congreso hace unos días. Sobre el plan de reestructuración del sistema financiero, hay que recordar que eso ya lo propuso el Partido Popular para los acuerdos de Zurbano y que el PSOE lo rechazó. En otras palabras, voy al grano. El primer grano es ese. Si son los dos objetivos de la reunión, ¿por qué especulamos sobre mañana una reflexión sobre la crisis económica? Y en segundo lugar, perdona, Carmelo, permíteme acabar. En definitiva, ¿por qué estoy recordando esto? Porque yo creo que la reunión de mañana no sirve absolutamente para nada. Es la enésima reunión que convoca Zapatero para rescatarse a sí mismo. Enésima reunión a la que el jefe de la oposición no tiene más remedio que ir, por supuesto, porque si no sería acusado de ser el causante de la crisis, pero que solo va a servir para que el presidente del Gobierno vuelva a hacerse una foto y diga que él convoca al jefe de la oposición, al mismo al que le ha dicho no a todas las propuestas contra la crisis. Como hay unos antecedentes, si te parece, Tacho, vamos a poner algunas cosas que se han dicho al acabar los 11 encuentros anteriores, que no han servido realmente nunca para nada, pero bueno, dura muy poquito. Vamos a ponerlo, Tacho. He entrado en la reunión de hoy preocupado y salgo muy preocupado. No he conseguido averiguar exactamente para qué se me ha convocado. El señor Rajoy no ha aportado ninguna idea que pueda resultar novedosa. Bueno, en definitiva, esto es lo que han ido diciendo siempre. Decía que no valía para nada las reuniones. Ojalá que me haya sido para algo. Realmente yo soy pesimista, pero por una razón fundamental. Porque es que creo que Zapatero no se cree que la situación es tan mala como todo el mundo nos creemos que es. Es decir, Zapatero hoy, en ese corte que habéis ofrecido antes, ha faltado un pequeño trozo en el que dice que la economía española en el primer trimestre ha salido de la recesión. Porque Zapatero espera que dentro de unos días el INE dé los datos de contabilidad nacional en el que la economía española en el primer trimestre ha crecido el 0,1%. Entonces, claro, con una persona que se agarra a ese dato o al dato del paro de hoy
que son 24.000 personas menos, pero que desestacionalizándolo son 60.000 parados más, es que esa persona no cree que está en una situación de urgencia. Claro, así es muy difícil llegar a acuerdos con la oposición. ¿Por qué? Porque Zapatero no piensa que esté en la situación de los portugueses, en la situación de los alemanes y tal. ¿Qué es lo que busca Zapatero? Yo creo que lo que busca es ganar tiempo, dar la imagen de que quiere estar con el líder de la oposición en una situación difícil, pero nada más. Porque es que si no, Carmelo, el presidente del gobierno lo que tenía que haber hecho es decir, vamos a hablar de la situación económica española, vamos a intentar aprobar un plan de ajuste y vamos a intentar evitar que este país, que tiene efectivamente sus fortalezas y sobre todo las tiene en el sector privado, que es el que ha hecho el ajuste en estos 2 años, mientras que el sector público, en vez de hacer el ajuste, crecía y crecía, porque, mira, Carmelo, un dato. Este mes, por primera vez desde hace mucho tiempo, se pagan todos los meses 2.900 millones de euros para el paro. Este mes ya se va a pagar más por la deuda que por el paro. Entonces, en un presupuesto en el que te crece el servicio de la deuda, te crece el paro y te están cayendo los ingresos, si tú no te das cuenta que estás en una situación de emergencia, es muy difícil que puedas llegar a un acuerdo con el líder de la oposición, porque tú piensas que vas a salir por ti solo. Casimiro. Es decir, mi desconfianza en la reunión viene del análisis de lo que ha hecho el presidente del gobierno y de su manera de comportarse durante los últimos 2 años. Lo primero que te diría es que esta reunión, que vosotros limitáis a este par de temas, pero yo creo que hay un etcétera en el planteamiento del gobierno. Si yo creo que hay un etcétera. Un etcétera. No, pero bueno, hay un etcétera. Hay un esperanzador etcétera. Nosotros, Carmelo, eso estaba en la convocatoria del propio presidente. Yo creo que hay un etcétera esperanzador. Entonces, lo primero que hay que decir de esta reunión es que yo estoy seguro que si le preguntamos a la inmensa mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de los españoles diría que están deseando ver a estos 2 señores ponerse de acuerdo y no patearse los hígados. Así de claro. Yo creo que la inmensa mayoría estaría a favor de esto. Recientemente que dice que no, que para qué ayudar a alguien que no ha querido reconocer la crisis. Yo creo que el cuanto peor mejor también, discúlpame que te interrumpa, hay personas que se apuntan al logro político ignorando que los hechos son tenaces. La agenda no sabemos lo que será, pero como no lleguen al plan, o elecciones anticipadas, o vamos mal. Déjame que termine. Déjame que termine. A eso me refiero. Yo creo que al cuanto peor mejor, los que se apunten al cuanto peor mejor, sinceramente peor para ellos. Y el otro es una tristeza. Pero vamos, a lo que voy. Yo sigo creyendo que la inmensa mayoría está a favor de que estos 2 señores se pongan de acuerdo. Es más, yo creo que los 2 saben ya qué medidas hay que tomar. Yo creo que está bastante claro lo que hay que hacer. Otra cosa es que hay que tener la autoridad y la credibilidad que este presidente del gobierno, pienso yo, no tiene. La ha perdido, sinceramente lo creo, la ha perdido. No tiene para hacerlo, para tomar medidas muy duras, porque hay que hacer un ajuste. Efectivamente, habrá que a lo mejor hacer un ajuste, si no como el de Grecia, porque la situación no es la de Grecia, hay que mirarse en esas barbas del vecino, porque sí que es verdad que ese tipo de medidas de ajuste son las que, si nosotros las tomamos a tiempo, estamos en condiciones de salvar esta situación sin ningún problema. Entonces, termino con esto. Entonces, yo creo que estos 2 señores que mañana se reúnen, si salen de esa reunión sin un acuerdo decente, y no con la foto a la que tú te referías, Maite, sin un acuerdo decente que a este país le levante un poco el ánimo y le diga, oye, se pueden hacer cosas, se puede arreglar este país, si salen, para mí será una vergüenza y será un fraude para la inmensa mayoría de la población. El que ha aparecido hoy de nuevo ha sido el rey, perdonadme, León, que ha dicho que hay que hacer un esfuerzo para salir de la crisis. Vamos a escuchar al rey porque, en fin, habla de vez en cuando. Yo hoy le tocaba y después tiene la palabra Eduardo. Vamos a escuchar al rey. Ese espíritu de convivencia y afán de modernización son precisamente las claves de la construcción de la España democrática que todos juntos y con mucho esfuerzo hemos sabido y querido edificar en torno a nuestra Constitución. Quiero reiterar mi profunda convicción de que debemos trabajar juntos para superar la crisis y recuperar una dinámica de crecimiento, empleo y mayor bienestar. Todos lo queremos, el rey también, pero me temo que va a ser difícil. Eduardo. Yo creo que esto del rey me parece muy importante, no es la primera vez que lo dice, y hay una reflexión en el aire.
Los políticos son la tercera preocupación más grave de la sociedad española, después del paro y de la crisis económica. Yo no quiero pensar que tuviéramos un presidente de la República que perteneciera a un partido político. El tener a una persona que no es un político profesional, como es el rey, que puede hablar con esta autoridad moral, me parece algo no desdeñable. Pero a mí me ha gustado el enfoque de Carmelo. Me parece que hay que mantener una esperanza. Ojalá, es verdad que hasta ahora no tenemos motivos para confiar, pero ojalá podamos confiar una vez. Sin embargo, lo que creo que no me parecería justo es poner en la misma situación al presidente del gobierno y al líder de la oposición. Creo que tienen papeles de muy distinto nivel que jugar. Si yo fuera presidente de gobierno y llamo al líder de la oposición y me dice que no al plan, le digo que muchas gracias y saco el plan 2 horas después, que para eso tengo el boletín oficial y la mayoría en el Congreso. Mientras que si soy el jefe de la oposición no puedo hacer eso. Luego, ojalá salga mañana un plan, ojalá salga porque lo necesita el país. Parece tener el plan ese jefe de la oposición que no puede sacarlo, claro, y quien podría pero entonces llevarlo al boletín oficial no tiene plan o no quiere manifestarlo. Que si no hay un plan, digamos, no se ha puesto de acuerdo. Claro, eso me parece que no hay un plan porque quien tiene que exponer el plan efectivamente... Claro, el que tiene el boletín oficial y las cámaras con la mayoría necesaria. Ahora, me parece que estamos entrando en una pendiente cada vez más empinada. Irlanda estaba peor que nosotros. Hizo los deberes y ya está mejor. Nosotros estamos yendo a peor por no hacer los deberes. Luego, no digo que mañana sea el último tren, pero muchísimo mejor, me parece que lo hemos dicho todos, cuanto antes empecemos a hacer los deberes y a ser creíbles, muchísimo mejor. Pero ¿sabes cuál es el problema, Eduardo? El problema, brevemente, el problema es que, claro, Zapatero se ha dado cuenta ahora, o parece que se está empezando a dar cuenta, con bastante retraso, por cierto, de que es que tiene que hacer todo lo contrario de lo que él decía. Exactamente todo lo contrario de lo que él quería y proponía. Es decir, él no estaba por un plan de contención del gasto público, porque si no lo hubiera hecho hace 2 años, porque eso ya se sabía que había que hacerlo, otros países de la Unión Europea lo estaban haciendo, los organismos económicos internacionales principales lo estaban diciendo, y sin embargo él no quería verlo y no ha hecho nada durante todo este tiempo. Lo único que ha hecho es eliminar 40 altos cargos el otro día, que ya me dirás dónde vamos eliminando 40 altos cargos, ¿no? No se va a ningún sitio. Entonces, él tenía un plan que era completamente diferente y ahora está teniendo que asumir, tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que pensaba. En el tema de la reforma laboral, y se dice, no, él ya sabe que lo tiene que hacer. ¿Alguien ve dispuesto a Zapatero a abordar de una manera contundente y con energía la reforma laboral que parece que es absolutamente necesaria porque existe? Ahí tienen los sindicatos enfrente. Bueno, pues por esto ahora hablamos de eso. Si aquí gobiernan los sindicatos, ciertamente en España. Déjame, ese es el punto de arranque de la segunda parte. Pedro, terminas y nos vamos a Ana Samboal, que está esperándonos en el plato. Si a la salida de la reunión de mañana ocurre lo que tememos, que es que Zapatero y Rajoy no se ponen de acuerdo, además Zapatero no tiene una idea de qué debe hacer, porque yo creo que no solo no la tiene en realidad, en todo su detalle, porque no la quiere ni mirar, y de ahí sale nada, entonces deberíamos comparar la situación de Grecia con la de Irlanda. Irlanda tomó las medidas, ha salido del bache, y Grecia, que parecía al principio que tenía dificultades, que iban empeorando, de repente ha caído de forma vertical. Nosotros podríamos caer de forma vertical. Esto es lo que creo que los ciudadanos, los periodistas, los formadores de opinión deberíamos decir. O se toman las medidas o los mercados financieros van a pegar un zurriagazo tremendo del que nos acordaremos durante toda nuestra vida. Bien, vamos a apuntar desde aquí la segunda parte, pero antes hay que ir con Ana. Ana, discúlpanos, pero ya ves que hoy en tu especialidad estamos, en fin, debatiendo mucho. Buenas noches, Ernesto. Sí, os estoy escuchando. Buenas noches a todos. De eso vamos a hablar en Diario de la Noche, en menos de una hora, de lo que ha ocurrido hoy en la Bolsa Española. Ha sido una sucesión de rumores, pero como telón de fondo de lo que hablabais en este momento. El mercado no observa señales de que se tomen decisiones para superar la situación que sufre la economía española y por eso nos ha elegido como el próximo blanco. Lo hemos visto en el mercado. En una jornada ha perdido el IBEX todo lo que ha ganado en los últimos 11 meses y es que
Tanto los mercados como destacados periódicos internacionales apuestan por la debilidad de España. Zapatero ha descartado que nuestro país vaya a pedir ayuda a la Unión Europea. Vamos a mirar también lo que está ocurriendo en Grecia, porque este martes los funcionarios han tomado las calles de Atenas, protestan por el plan de austeridad que no le ha quedado más remedio que aprobar al gobierno griego, y ha sido esta protesta el preludio de una huelga general que comienza este miércoles, que va a afectar también al tráfico aéreo. Hablamos de lo que está ocurriendo en las bolsas, de por qué atacan a España, de por qué esto parece que no ha hecho más que empezar, con José Carlos Díez, que es economista jefe de la agencia de valores de Intermoney. También vamos a hablar de la tormenta en el Partido Socialista de Madrid. Zapatero se ha visto obligado a mediar en la crisis abierta por la disputa política entre Tomás Gómez, el secretario general del PSM, y el ministro de Fomento y número 2 del PSOE. Gómez llegó a acusar a Blanco de apoyar a Esperanza Aguirre y no a él como líder de los socialistas madrileños. Y para relajarnos en un día tan convulso, nos va a acompañar en el plato el escritor Andrés Newman. Nos va a hablar de su nuevo libro, Cómo viajar sin ver, un diario de viajes por Latinoamérica repleto de reflexiones. Ya veis, Ernesto, que tenemos mucha información, como cada día, a partir de las 12 en Diario de la Noche. Gracias, Ana. Nosotros todavía tenemos muchas cosas que debatir aquí. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad, apenas 7 minutos, y seguimos en el debate. Lo esperamos. Peugeot 3008. Ingeniería avanzada desde 17.900 euros. No lo va a encontrar más rápido. Un poco tranquilo, ¿no? Es que está concentrado. Cuando pagas por velocidad, esperas velocidad. Por eso la fibra óptica de Ono te garantiza que si contratas 12 megas, te llegan 12 megas, ni uno menos. Pruébala desde solo 29,90 euros al mes. Llama gratis al 1400 o entra en ono.es. Esta temporada lo damos todo. Este miércoles el mejor partido de la jornada. Mallorca-Real Madrid. No se puede fallar ante un Mallorca con pasaporte Champions. El miércoles a las 10 de la noche aquí, en Telemadrid. Hoy es un día histórico. Hemos llegado a un acuerdo con una isla paradisíaca del Pacífico para intercambiar los países. Nos vamos a un paraíso. Esto es increíble. Un bar. ¿Vamos a tomar unas cervezas? Que nos han timado. Nos han timado. Ven a la Mutua y paga por el seguro de tu coche un 50% menos. Así es como nuestros beneficios vuelven a los mutualistas. Soy de la Mutua. Llama al 902-555-555. ¡Que no te claven! En Aurgi tu factura sin sorpresas. Fíjate en la medida de este neumático Dunlop y llévate la segunda unidad por 50 euros, todo incluido. Aurgi, vienes por el precio. ¿Reducir la silueta durmiendo? Hoy es posible. Nuevo Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Reduce la grasa localizada en 2 semanas mientras duermes. En farmacias. Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Funciona. Satisfacción de Vitalínea. ¿Ya no sabes cómo evitar las tentaciones? ¿Intentas controlarte entre horas? Ayuda a recuperar el control de lo que comes con Satisfacción.
El único 0% con ingredientes activos que te ayudan a reducir el apetito. Es verdad, lo tomas y lo notas. Esto es control. Satisfacción de Vitalínea te ayuda a controlar tu apetito y tu peso. Y ahora las tentaciones bajo control con el nuevo Satisfacción Natural edulcorado. Pruébalo. El primer día, la primera palabra, el primer porqué, la primera pandilla, la primera copa, la primera desilusión, la primera vez, el primer viaje, el primer porro, el primer trabajo, la primera pastilla, el primer éxito, la primera raya. El primer paso es enseñarle a vivir. Manolo Escobar elige Danacol. Para mí, ninguno funciona mejor. He aprendido la lección. Con el colesterol no se juega. Para reducirlo, confío en Danacol, porque es el más recomendado para reducir el colesterol y no le añadir azúcar. Y sobre todo, mis análisis lo confirman. Son hechos. Para reducir mi colesterol, Danacol. Ninguno me funciona mejor. ¿Cambiarías tu tinte de toda la vida por uno nuevo? 200.000 españolas ya lo han hecho y 9 de cada 10 prefieren Garnier Babrillo, el único tinte sin amoníaco que acaba con las canas en 10 minutos. Su fórmula con savia de bambú da un color intensamente brillante. Adiós a las canas sin amoníaco. Descubre Garnier Babrillo, un color deslumbrante sin amoníaco por menos de 6 euros. Cuida de ti. Garnier. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Rafael Martínez Simancas. Amanece en Madrid. Atención, porque hoy el tráfico está complicado. En la A6 tenemos retenciones a la altura de Majadahonda y el resto de carreteras de la comunidad. Se habla de la crisis en tertulias de bar. Parece que la crisis es un pozo y no terminamos de ver dónde acaba la zona oscura. Desde la Asamblea de Madrid en directo les ofrecemos el debate sobre el estado de la región. Se espera un intenso cara a cara entre la presidenta Agüero, Soldado, Pachón, 4 estrellas que en este apasionante final de temporada pueden marcar las diferencias. Este fin de semana nos trasladamos a la Sierra de Madrid para proponerles el mejor plan para toda la familia. Les proponemos que se dejen llevar a un lugar mágico, un milenario templo traído desde Egipto, donde los madrileños se despiden del dios Ra. Termina la jornada y es el momento del rompeolas. Gracias por su compañía. Onda Madrid, 25 años compartiendo. Ayudar a cuidar nuestros huesos no siempre es fácil. Por suerte tenemos Densia de Danone. Con 400 miligramos de calcio y vitamina D. Y está buenísimo. Te proteges. Te proteges. Te proteges. Me protejo. Me protejo. Me protejo. Para que te protejas en tu vida laboral como en la personal, la Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales, para que los empresarios cumplan y faciliten las medidas de protección necesarias de seguridad y salud en el trabajo, y los trabajadores las exijan y las adopten, porque invertir en prevención es rentable para todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos. La Razón te regala lo último en belleza para estar siempre guapa. Una mini plancha con placas cerámicas para tu pelo y 2 innovadoras limas de cristal que cuidan la salud de tus uñas y las dejan perfectas. 2 productos profesionales que podrás llevar siempre en el bolso con total comodidad. Solo necesitas 10 cupones. Este sábado con La Razón. Ahora el caserío es aún más rico. Tanto que los niños harán lo imposible para conseguirlo. Solo el caserío es así de delicioso. Por eso te invitamos a probarlo gratis. ¿Cuál es tu momento más delicioso? Por la noche. Después de todo el día sin parar, ese es mi momento. Y ahora aún más, porque tengo el nuevo Activia Delicias. Descubre el Activia con los trozos de fruta más grandes y más cremoso. Y como es de Activia... Es 2 veces bueno. Ya sabes por qué, ¿no? Cada noche disfruta con el nuevo Activia Delicias. ¿Y a ti? ¿Te apetece un momento delicioso? ¿A veces te cuesta dormir? Necesitas Valtisper Complex, una combinación de valeriana y pasiflora que relaja y favorece el sueño cuando lo necesites. Lee las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Que no te claven! En Aurgi no hay sorpresas. Fíjate, este segundo neumático solo 50 euros todo incluido. Aurgi, vienes por el precio. Tú lo llamas teléfono, el fijo, el inalámbrico, el de casa, el del trabajo, telefonaco,
Nosotros lo llamábamos línea fija de Telefónica y a partir de ahora lo llamamos línea fija de Movistar. Aunque está claro que tú lo seguirás llamando como te dé la gana. Ahora todos los productos de Telefónica se llaman Movistar. El alargamiento de brazo es una operación cara y muy dolorosa. 50% en progresivos, solo en Ópticas San Gavino. Intermitentex. Con X de mixta. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy un delfín. Soy un delfín, soy un delfín. Sabe a mixta. Bien, seguimos al hilo de lo que les estábamos contando. Tal vez quedan 4 asignaturas pendientes, las 4 cosas son las que habría que entrar de lleno. Y el presidente del Gobierno, bueno, Fermín Bocos cree en un milagro, que los demás creo que no comparten. No, yo he pedido el milagro, ¿no? Lo has pedido, pero no crees en ello, hombre. Malo pedir sin creer en ello. Yo creo que hay 4 asignaturas pendientes, la reforma laboral, las pensiones, el sistema financiero y el ajuste público. De la reforma laboral también se ha hablado aquí, lo hacía José Antonio Vera. Y se ha nombrado de pasado a los sindicatos. Acabamos de escuchar a Ana Samboal que hoy los funcionarios, supongamos que movilizar por los sindicatos, han salido a la calle en Grecia, que se plantea una huelga general. Y en España la paz social reina porque Zapatero cuenta con el visto bueno de los sindicatos, que se han negado a todo lo que se ha planteado hasta ahora, la reforma laboral, a las pensiones, en fin, se han negado a todo. Y de momento lo único que sabemos es que había una manifestación, la del 1 de mayo, en Madrid apenas 6.000 personas, y no sé si Zapatero ha conseguido a través de los sindicatos que no se mueva nadie porque tiene la paz en la calle. No lo sé, pero es lo que os planteo. Hombre, yo creo que la paz social es un activo y es un bien. Aquí Pedro, que está más relacionado, por lo menos que yo, con el mundo de la empresa, sabe, y creo que todos aceptamos, que en etapa de inestabilidad no se puede crear ni riqueza ni nada que contribuya a crear puestos de trabajo. Una cosa es esa y otra es una paz hormonada, una paz inducida, una paz artificial. Yo creo que lo que hemos visto el 1 de mayo, que creo que con mucho ha sido el 1 de mayo con más baja asistencia, por lo menos en la manifestación central en Madrid, según el método que tiene la agencia EFE para calcular, no llegaban a 7.000 las personas. Los propios sindicatos lo han multiplicado por 10, y ahora hablaban de 60.000, muchas parecen. Si uno se queda sin parroquia, tiene que revisar el discurso. Yo creo que los sindicatos tienen razón cuando dicen que no pueden pagar la crisis solo los trabajadores, porque no son quienes la han inducido, pero no pueden negarse a la evidencia. Aquí hemos tenido algún día algún sindicalista, el día que estuvo José María Fidalgo, que ya no es secretario general de Comisiones Obreras, pero en fin, de ese mundo algo conoce, por no decir que mucho, y lo que decía es que hay que enfrentar las reformas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues a lo mejor empezando no solo por la modificación de las condiciones laborales, sino estimulando la circulación del crédito. Yo me canso de decir esto después de haberlo entendido, que me ha costado entenderlo, porque las magnitudes económicas son a veces abstrusas. Quien crea trabajo, quien crea puestos de trabajo y riqueza, son los empresarios. Y quien contribuye a esa riqueza son los trabajadores. El Gobierno puede facilitar o dificultar la tarea. Pero lo que no podemos es quedarnos, aval a los bancos, 300.000 millones para tapar el pufo de las hipotecas basura. Y se queda ahí. Y el ICO avalará, pero el ICO no es una ventanilla, no es un banco. ¿Por qué mañana no nos dicen que las cajas de ahorro, que sí que están muy conectadas con la decisión política y de los políticos, se comprometen a conceder crédito a todo empresario que hasta ahora haya avalado que tiene una empresa que no ha sido moroso y que quiere crear puestos de trabajo? Eso sí que es un milagro. Porque ahí sí que deberían colaborar. Eso sí que es un milagro. Ernesto, ahí deberían colaborar los Todos sindicatos. conocemos cómo son los bancos. Están negando créditos a las pequeñas y medianas empresas y es un problema gravísimo. Claro. No corre el dinero. Bueno, pero sin embargo, bien se vinieron a recibir el aval, ¿no? Por supuesto. La banca siempre gana. Maite. Yo creo que el argumento de la paz social, Fermín, es importante que venimos, tenerlo en cuenta. bueno, ¿no? pero que venimos fundamental. escuchándolo desde hace tiempo de boca de muchos dirigentes progresistas, es un argumento absolutamente perverso, porque lo que denota, lo que denota básicamente ese argumento es que el Gobierno ha abdicado de sus responsabilidades de gobierno, de sus responsabilidades de gobernar. En cualquier caso,
La charanga sindical del pasado sábado yo creo que no tiene precedentes en la historia de este país. Lo de menos, casi, es el número absolutamente irrisorio, en cualquier caso, de manifestantes. Yo creo que lo demás fueron el contenido de los discursos de los principales líderes sindicales, a los que no sé muy bien en virtud de qué se les ha dado categoría de interlocutores absolutamente claves a la hora de tomar decisiones económicas absolutamente claves, cuando resulta que apenas representan a un 15% de la población activa. Es decir, tienen unas tasas de representatividad y de afiliación los sindicatos españoles solo equiparables a niveles de Polonia o de Estonia. ¿Qué interlocutores meterías tú por parte del mundo del trabajo? Bueno, pues probablemente no habría que haberles dado, o no habría que darles en este momento esa categoría de interlocutor absolutamente decisivo. Es decir, y entonces amparándose en esa supuesta paz social que, bueno, pues igual que la paz del mal llamado proceso de paz se llamaba la paz de los cementerios, pero esta es la paz de la hambruna, ¿no? Es la paz de la hambruna. Vamos a ver, me debo haber expresado muy mal, seguramente. Una cosa brevemente, Fermín, por favor. Sí, y termino. Una cosa es que los actuales sindicatos estén demasiado cerca, que sea excesiva la continuidad del discurso del señor Zapatero, y otra es que nos olvidemos que los sindicatos, y ahí está la Constitución para recordarlo, son una pieza fundamental del engranado social. Que representan al 15% de la población. Representan a lo que representan. Vamos a ver. Y termino. Grecia mañana tiene una huelga general. Edurne, Grecia mañana tiene una huelga general. El señor Papandreou, ¿qué le ayudaría más? ¿Que le dieran una patada mañana en una huelga general o que los trabajadores y los sindicalistas hubieran aceptado que Grecia tiene que hacer sacrificios? Pues a eso voy, porque Ernesto nos preguntaba cuál es el papel social de los sindicatos en estos momentos. En estos momentos. Mi respuesta, el papel de los sindicatos en estos momentos es impedir que el Gobierno haga las reformas que tiene que hacer. ¿Cómo estará la situación? Que esta semana a mí me llamó mucho la atención que Joan Ridao, el dirigente de Esquerra Republicana, en una entrevista en CNN, llegó a decir: este Gobierno tiene que tomar ya las medidas necesarias contra la crisis económica, si es necesario, dijo, a costa de la paz social. Eso lo dijo un dirigente de un partido extremista e independentista como Esquerra Republicana, lo que da una idea, yo creo, de la sensación de pánico que nos empieza a entrar a todos, incluso a los independentistas catalanes, por un gobierno que no está tomando medidas y que, entre otras cosas, hace exactamente lo que le dicen los sindicatos, que es no hacer nada. Iba a preguntar, subsidios a cambio de paz social, por ejemplo, que tú hablabas antes de 3 millones. Los sindicatos, evidentemente, son organizaciones subsidiadas, eso está claro. Reciben dinero público, locales públicos, etcétera. Pero para mí eso no es lo malo. Es decir, yo creo que lo malo de esta situación es lo siguiente. Unos sindicatos que con 4,5 millones de parados, más el 1 de mayo, llevan 6.000 personas a la manifestación de Madrid, son unos sindicatos que tienen un problema de clientela. Eso para empezar. Pero, sin embargo, tienen problema de clientela, pero tienen una interlocución con el Gobierno enorme. Es decir, tienen más capacidad de presión frente al Gobierno que otro tipo de organizaciones que a lo mejor tienen a más gente. ¿Por qué? Porque Zapatero teme la fotografía griega. Es decir, porque Zapatero lo que le aterroriza, mucho más que la bolsa caiga un 4 o un 5%, es que mañana tener una manifestación de trabajadores delante de Moncloa pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno. O sea, un 14D repetido 20 años después. Eso Zapatero no lo quiere ver ni en pintura. Y les está dando a los sindicatos una fortaleza que realmente no tienen. Ahora, los sindicatos, ¿qué es lo que la gente tampoco se explica? ¿Cómo es posible que en empresas privadas los sindicatos llegan a acuerdos de reducciones de plantilla, de reducciones de salario? No pasa nada. El sector público es intocable. O sea, en el sector público no se pueden tocar sueldos, no se pueden tocar plantillas, no se puede tocar nada. Y es ahí donde son fuertes los sindicatos. Entonces, claro, por muchos trabajadores dicen, bueno, pero ¿por qué tenemos esta mala suerte de que claro, Casimiro, es que eso no se puede entender. Es decir, los sindicatos, y con esto termino, el problema que tienen hoy es que son vistos por una gran parte de los ciudadanos, y reconociendo su papel en la historia, en la democracia y todo esto, les ven como un grupo de presión que defiende sus intereses, no los de los trabajadores, los suyos como casta, como grupo. Ese es el problema. Hay una parte de eso que puedes tener razón. Hay, efectivamente, en algunos casos, que los llamados liberados se dedican a
a vivir su propia vida y a defender sus propios intereses. Pero yo creo que descalificar a los sindicatos y descalificar la representación que tienen de los trabajadores en términos generales me parece más peligroso, porque es que lo que tiene que haber es un equilibrio en todo esto. Evidentemente tiene que haber representantes de los trabajadores. A lo mejor no es el mejor o el sistema perfecto, pero es el único que se nos ocurre para que los trabajadores tengan representación. Dice, un 15% solo. Bueno, pero ¿quién representa más de un 15% para poder negociar algo en favor? ¿Quién representa a los trabajadores? Porque es que si no, Maite, si no estaríamos con que los trabajadores no tendrían representación ninguna. Y no despreciemos dos cosas. No despreciemos, primero, que si los sindicatos hubieran tenido un discurso mucho más duro, cuanto más duro es el discurso, más posibilidades de convocatoria tienes. Esa es la realidad. A lo mejor no irían 6.000, sino muchas más personas a las manifestaciones. Hablo de realidades. Y que la paz social es importante para todo. Y por eso es importante pactar con empresarios, con sindicatos, con los partidos. Por eso es importante pactar en las situaciones de crisis. Eso que se desprecia aquí, diciendo, no hay que pactar porque da igual. Zapatero no, hay que saber pactar con todos. Con todos. La que no se toma absolutamente ninguna de las medidas necesarias. Pero vamos a ver, si es que esto es tan sencillo como sentarse y encerrarse y pactando. Es lo que está pidiendo todo el mundo. ¿Te puedo hacer una pregunta a Carmelo porque de tu planteamiento? O sea, ¿por qué los representantes de una empresa, sindicales, por qué tienen que ser de un sindicato? Sí, sí. Quiero decir, ¿por qué en una empresa que se elige democráticamente a unos representantes, por qué tienen que estar afiliados a un sindicato? Bueno, hay fórmulas que tú puedes representar independientemente. Que esa realidad, pero por eso te digo, que esa realidad que existe, que tienen sindicatos independientes, que existe o no, o que no están sindicados, son representantes de los trabajadores. Esa realidad existe y sin embargo no se reconoce. Es como si no existiera. El Estatuto de Trabajadores establece la elección por listas. Y en cuanto tienes elección por listas, los sindicatos Quería interrumpir una cosa. No estamos discutiendo la labor de los sindicatos, sino si están apoyando al gobierno son parte importante en esta crisis económica. Pero es que se está cuestionando el papel de los No lo cuestiona nadie. Todos damos por hecho que son fundamentales. Sobre esa cuestión quería decir yo. ¿Quién está cuestionando el papel de los sindicatos? Aquí me ha parecido. Bueno, pues a mí desde luego no me lo ha parecido. Yo creo que son asumidos los sindicatos. Ha dicho Casimiro que además cobran del erario público, todos lo sabemos y nos parece bien. Hombre, que cobren lo que tienen que cobrar, no que cobren más de lo necesario. Pero en fin, sabemos que cobran. Vamos terminando. No estamos discutiendo los sindicatos. A mí, lo que me apena mucho por los sindicatos es que estén haciendo el papel tan lamentable que están desempeñando en estos años en España. Es que el país se está empobreciendo, es que estamos teniendo la cota de paro más alta de nuestra historia y los sindicatos se dedican a aplaudir lo que está haciendo el gobierno. Ahora dime, ¿cuál crees tú que debería ser el papel de los sindicatos en esta situación? Exigir al gobierno que tome las medidas necesarias para que en España no se destruya empleo de la manera en que se está destruyendo y no aplaudir las medidas absolutamente inoperantes que está tomando este gobierno. Y eso es lo que están haciendo los sindicatos. Es que tenemos que ir cerrando y todavía no lo hablamos. Por tanto, y termino, son corresponsables de esta situación de crecimiento absolutamente fuera de lo común del paro. Ellos son corresponsables. Y en cuanto a las subvenciones públicas, si están subvencionados, ¿por qué existe esa opacidad absoluta en torno a todo lo que tiene que ver con las cifras y las subvenciones de los sindicatos? ¿Por qué los ciudadanos, si efectivamente son interlocutores absolutamente claves para decisiones claves, por qué los ciudadanos no conocen, por ejemplo, el sueldo exacto con pelos y señales de los dos principales líderes sindicales? No estamos hablando de eso, insisto, vuelvo a centrar en la crisis y el papel de los sindicatos en esta crisis que tienen que hacer. Vamos cerrando, Pedro y Eduardo, y nos vamos a hablar de otra cosa. Las razones de por qué se están comportando así los sindicatos las hemos tocado superficialmente y valdría la pena otro día ir más a fondo, pero no nos gusta a ninguno la confrontación social. Pero en estos momentos, el que hubiese unas manifestaciones sindicales contra Zapatero cuando tomase las medidas que hay que tomar sería una buena señal. Claro. Así de brutal soy. ¿Alegrarían un poco el ambiente? No alegrarían el ambiente, es que nos indicarían que el gobierno está haciendo lo que debe hacer. Porque los sindicatos, como están organizados ahora, se oponen a lo que España necesita. Es así. Y todos lo hemos dicho. Y cuando los sindicatos se oponen a las medidas que nuestro país necesita para no caer en una sima, que necesita con toda urgencia, el hecho de que ellos se opongan
de manera dura, indicaría que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Igual que Papandreou sabe que si se oponen a él, a las medidas, los sindicatos están yendo por el buen camino. Así de grave es la situación y así de duro es. Patriotismo sindical. Los sindicatos tienen los mismos datos macroeconómicos de los que disponéis los economistas. Lo que pasa es que tienen intereses que son los suyos propios. En tiempos de bonanza se puede permitir un margen de egoísmo gremial. Bien, pero en una situación de crisis no. Si le pedimos al gobierno, y se lo pedimos, y a la oposición, y se lo pedimos, ¿por qué no pedirle a los sindicatos que estén a la altura de la situación? Lo que pasa es que no van a escucharte. Bueno, ¿Por qué? A lo mejor sí. Pues bueno, si son así, porque ese plan de mañana, ese plan del milagro de mañana, hasta ahora si se produce el milagro mañana y se llega a un acuerdo nacional. Perdón, la respuesta es muy fácil a lo que ha dicho Carmelo, porque lo que están diciendo los sindicatos es que en esta situación lo que hay que hacer es más gasto público, sencillamente. Pero mientras hay... vamos a ir cerrando. Es inviable, porque no hay dinero en la caja. Pero es tan educado que no dejamos terminar de hablar nunca. Lo importante, creo que lo he dicho, que es que los sindicatos están comportándose irresponsablemente, que no están atendiendo los intereses de los trabajadores porque uno de cada 4 trabajadores están en el paro, y que sería una indicación de que el gobierno está haciendo lo que debe si los sindicatos empezaran a criticarle. El que los sindicatos digan amén, amén a todo lo que hace Zapatero nos indica que Zapatero se está equivocando. Eduardo, cerramos contigo. Iba a ser un poquito más... A mí me parece que los sindicatos son imprescindibles para una sociedad sofisticada como es y moderna como es la española. Necesitas interlocutores sociales del lado de los empresarios y del lado de los trabajadores. Otra cuestión es los representativos que son o que dejen de ser. Y aquí hay dos cosas, una es hoy y otra es el futuro. El régimen político que estamos viviendo ya tiene unos cuantos años y probablemente es como los coches que al cabo de mucho tiempo pues necesita algunos ajustes. Hoy yo no quiero pensar que los sindicatos dicen lo que piensan. Creo que los sindicatos tienen un discurso, digamos, representativo. Porque los sindicatos, que como habéis dicho, conocen muy bien cuál es la relación de las instituciones del país, saben que hay que disminuir el gasto público, que hay que hacer una reforma laboral. Es una broma. Nuestro sistema laboral se fundó en tiempos de Franco. Como la seguridad social, es una broma. Todo lo de Franco, las estatuas, las calles, todo se ha quitado. Y eso no. Yo creo que ellos saben lo que hay que hacer, pero también saben que están en una situación difícil. Y yo creo que de alguna manera, en cuanto se tomen las medidas, ellos aceptarán las medidas. Las aceptarán, porque saben que no tienen otra salida. Pero hoy, sea cual sea el móvil, es una bendición que los sindicatos no estén en la calle. Es una bendición. Si hoy los sindicatos estuvieran como en Grecia, sería peor para Zapatero y para todos los españoles, a mi modo de ver. Para todos. Esta, se ha dicho, antes escuchábamos al rey, es una situación donde es exigible, es requisito ineludible la unidad. De cara al futuro, hay que pensar que si usted al representante, al administrador, le paga demasiado, al final va a velar por sus intereses, por los suyos, en vez de por los de sus representados. Y esto vale tanto para los representantes sindicales como para los representantes políticos. No es bueno, como estamos hablando, que podamos hablar de una casta política que mantienen sus propios intereses, que tienen un nivel de preocupación y de conversación que casi no tiene punto de conexión con el de la realidad social. Esto no puede ser. Yo creo que ahora es bueno que los sindicatos no estén organizando más follón del que hay, y B, que si se toman de una vez la medida que hay que tomar, las acepten. Y de cara al futuro hay que replantearse cómo tratamos a los representantes, no para otra cosa, para que sigan siendo verdaderos representantes de los representados. Esto es consolador, pero poco realista, me temo. No, pero puede dar la sensación de que se está pidiendo, y termino rápidamente, de que los sindicatos salgan a la calle. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Claro que es buena la paz social, y claro que es bueno que los sindicatos efectivamente lleguen a acuerdos puntuales. Lo que yo digo es que si tú al final lo que haces es simplemente aplaudir todas y cada una de las medidas que toma el gobierno, que por cierto no son ninguna, sino son medidas que van en sentido contrario de lo que necesita la sociedad española en este momento, que es crear empleo.
Tú eres corresponsable de esta situación. Y tú, como sindicato, que tienes que estar en la oposición, no puedes estar en el gobierno. El problema de los sindicatos es que están gobernando. El señor Méndez, no es que el señor Méndez haga lo que le dice Zapatero, no, es que Zapatero hace lo que le dice Méndez. Ese es el problema grave que tenemos en este país en este momento. Entonces los sindicatos tenían que estar en la oposición exigiéndole a Zapatero que tome las medidas que quiera, pero que sean medidas buenas para que este país se levante y no se vaya hundiendo. En la medida en que no lo hacen y lo que están haciendo es aplaudir lo que hace el gobierno, que es nada, pues oye, son corresponsables. Señores, vamos a seguir. Había 3 cuestiones que quería abordar, no voy a poder. Como está aquí Maite Alfageme, bueno, pues el tema bono, que ya toma un cariz en la última semana políticamente complejo. El jueves el PP, recuerdo, denunció ante la Fiscalía General del Estado las presuntas irregularidades y desajustes patrimoniales del presidente José Bono. Y hoy mismo, lo dábamos como una última hora, la Fiscalía General del Estado no atribuye conducta delictiva alguna al presidente del Congreso con relación a los escritos presentados por el Partido Popular y varios particulares relacionados con su situación patrimonial. El periódico La Gaceta lo ha sacado durante muchos días, el fin de semana El Mundo, con lo cual se interpretaba que al PSOE le vendría bien que, perdón, al público le vendría bien que esta cosa, bueno, pues que Bono estuviera en el lujo del huracán. Y bueno, otros periódicos lo han sacado también en portada, citando al público, como por ejemplo El Mundo. En fin, algo ha pasado con José Bono. Yo no sé si esto de la Fiscalía pone punto final o punto seguido. Bueno, lo de la Fiscalía no atribuye ninguna conducta delictiva al señor Bono, lo cual no ha impedido que hoy el Partido Popular ampliara su denuncia ante la Fiscalía con las últimas informaciones que ha venido dando la Gaceta. Respecto al giro de determinados medios de comunicación, yo tengo que decir que lo celebro. En la Gaceta celebramos ese giro que han dado determinados medios de comunicación respecto al incremento patrimonial del señor Bono. En el caso del Diario Público, con una doble página publicada el domingo, en la que se hacían eco de todas las informaciones que hemos venido desvelando en la Gaceta, y en el caso del diario El Mundo, pues exigiéndole nuevas explicaciones al entender El Mundo que las explicaciones que el presidente del Congreso había dado en las páginas del propio diario eran insuficientes. Yo creo que a estas alturas es bastante evidente que esa versión que Bono ofreció en las páginas del Mundo no se ajustaba a la realidad. No se ajustaba a la realidad pues porque, entre otras cosas, el señor Bono dijo que tenía un único ático. La Gaceta ya había demostrado con pruebas registrales, con notas registrales, que eran 2 áticos en Estepona, es verdad que contiguos, pero 2. Y, por supuesto, en esa versión que ofreció al Mundo, pues, por ejemplo, tampoco hablaba de las facturas de la decoración de sus casas de Salobre y de Olías del Rey, que, como ha demostrado la Gaceta también con pruebas documentales, han corrido a cargo de un constructor que ha sido adjudicatario de obra pública en Castilla-La Mancha durante muchos años de mandato del señor Bono, como es Rafael Santamaría. De momento, bueno, han girado algunos medios de comunicación, pero la estrategia del señor Bono sigue siendo la misma. Lo hemos visto hoy, sigue siendo la estrategia de enrocarse en defenderse acusando. Ha vuelto a repetir que todo es fruto de una campaña de difamación y ha insistido en que si alguien tiene algo de lo que acusarle, que acuda al juzgado. Perdóname, ¿por qué no hablo con Cospedal y Bono? Mejor escucharles porque Perfecto. Parece que hay caso Bono y, en fin, vamos a ver lo que han dicho los protagonistas. Ya es hora de que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español dé una explicación acerca de la exacta situación del señor Bono, del presidente del Congreso de los Diputados. Y yo tengo mi casa abierta de par en par, como he hecho aquí, para quien de buena fe quiere ver la realidad. Para quien quiere tapar sus vergüenzas, lo que le invito es a que haga lo que yo, al fiscal, al juez. Si consideran que hay algo ilícito, no tienen que someter a la tercera autoridad del Estado a una campaña de desprestigio. Que vayan al juez, que denuncien, que den la cara, que no mientan, porque lo que hasta ahora han hecho ha sido un ejercicio pura y simplemente para difamarme a mí y perjudicar a mi familia. A mí la calumnia, como imagino que a cualquiera de ustedes, yo soy humano, yo soy como soy, ustedes me ven, ustedes me conocen, ya saben cuál es mi patrimonio político. Tengo 60 años, voy a cumplirlos este año. Mi patrimonio político es la honradez. Y mi patrimonio económico lo sabe todo el mundo.
Nadie le ha acusado de cometer un delito, pero en cualquier caso parece bajo sospecha, porque cuando uno aparece en los periódicos ya parece que es todo... Dice José Bono que es malo para él y luego, como no resulte nada, vaya problema para Bono y para los periódicos. Nos dice José Bono que vamos al juzgado, sí, a eso iba. Nos dice José Bono la obligación de un medio de comunicación no es acudir al juzgado, es publicar informaciones de interés público, de interés general, siempre que sean veraces y estén contrastadas, que es exactamente lo que ha venido haciendo la Gaceta. Pero voy a esa cuestión, a la del juzgado. Nos acaba de decir el señor Bono que si alguien tiene una sospecha acuda a la Fiscalía. Claro, el problema es que hasta qué punto los ciudadanos españoles podemos confiar en la Fiscalía General del Estado. Hombre, llevamos, Carmelo, déjame, no, bueno, retorcido, te voy a decir por qué muchos pensamos que esta Fiscalía ha degradado completamente su imagen y su labor, poniéndose al servicio del Gobierno, incluso en un asunto de Estado tan gravísimo como la negociación de ETA. Hoy nos encontramos con esta respuesta de la Fiscalía ante la denuncia presentada en relación con el increíble enriquecimiento del señor Bono. Y yo creo que, como muchas otras personas, me he acordado de que esa misma Fiscalía lleva un año, mejor dicho, investigando si el señor Camps se ha pagado o no se ha pagado 2, 3 o 4 trajes. Resulta que hay encima de la mesa, respecto al señor Bono, una serie de datos muchísimo más graves que los trajes, y nos dice la Fiscalía que no hay nada que investigar. Yo no sé si son muchísimo más graves que los trajes, eso te lo puede parecer a ti, pero yo lo que quiero ver... Las dos cuentas de la declaración pagada por un constructor, él se defiende, Edurne, muy fácilmente, diciendo que me denuncien, porque esto me recuerda, Maite, perdona que te diga, independientemente de vuestra laboriosa información, me recuerda a Gila, cuando hacía aquello de Jack el Destripador, como lo descubrió, que decía, alguien ha matado a alguien, y se ponía colorado, Jack el Destripador. Pues esto es lo que parece que estáis esperando a que ocurra. Aquí alguien ha matado a alguien, pero ni el Partido Popular, el Partido Popular en este caso, que es, digamos, el que está cabalgando sobre vuestra información. Porque va con el dossier de prensa, o sea, vuestro, o sea, que cabalga sobre vuestra información. El Partido Popular que denuncie, diga, vamos a ver, hay indicios de delito aquí. No. Que haya indicios de delito. Porque es que si no, yo creo que aquí estamos en esto de, bueno, pues... El Partido Popular no va con nuestras denuncias. Perdóname por alusiones. No va con nuestras denuncias a la Fiscalía. El Partido Popular no. El Partido no. Si me dejas terminar te lo cuento. El Partido Popular va con las contradicciones de lo que el señor Bono dice en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados y lo que está publicando la Gaceta. Que la Fiscalía, o sea, el Tribunal acaba de decir que no... Es que no es lo mismo ir con nuestro, como tú dices, con nuestro dossier o con nuestras informaciones, que ir con unas contradicciones de una versión que ha dado el señor Bono en sede parlamentaria respecto a lo que se está publicando en un medio de comunicación con notas registrales. Que según parece eso queda descartado, esas contradicciones. Públicos. Bueno, eso es lo que dice la Fiscalía. Queridos compañeros, yo creo que aquí hay dos aspectos y avanzamos. O dos enfoques posibles. Uno, el jurídico-judicial, y otro el político. Sobre lo judicial, lo que yo he leído en la Gaceta, que ha sido el medio que ha tirado el hilo de esta historia, luego Público, periódico más afín al presidente del Gobierno, ha añadido algún dato y eso nos permitiría quizá abrir un paréntesis en otro momento para analizarlo. No ha habido ninguna imputación de ilegalidad al señor Bono. Lo que ha habido es la aportación de una serie de datos que contribuye a, por así decirlo, expandir el polen de un enriquecimiento patrimonial muy llamativo. Expandir el polen. Un momentito. Digamos que reformulo la impresión. O una aportación de datos que sugiere, si te parece mejor el adjetivo en este caso, un incremento patrimonial muy llamativo. Eso, en principio, no tiene por qué remitir a una ilegalidad. Si el presidente de las Cortes... Termino un segundo y termino. Si lo explicas, permitidme un segundo y prometo sintetizar mucho. Eso, en principio, como no se ha producido una imputación de ilegalidad, no tiene por qué acabar en un juzgado. De hecho, el presidente del Congreso, el señor Bono, ha dicho: mi patrimonio es visible, mi casa está abierta, si alguien cree que he hecho algo delictivo, que vaya al juzgado. Bien, esa es la parte jurídica que está así, aunque hoy hemos sabido que parece que la Fiscalía, motu proprio, va a iniciar una indagación sobre esta historia.
Yo puedo a lo mejor coincidir en alguna de las cosas que ha dicho Edurne, pero en todas no, porque la Fiscalía, al final, en España hay jueces y lo del caso Gürtel se ha aprobado. El día 12, sin ir más lejos, el Tribunal Supremo va a decidir si procesa o no al señor Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, por cohecho indebido y tiene 3 causas más pendientes. Los tribunales van lentamente, pero al final en España se hace justicia. La parte política es la que a mí me gustaría considerar. A mí me sorprende que un hombre de la experiencia política, el señor Bono, 30 años dedicados toda la vida a la política, con aspiraciones dentro del Partido Socialista de relevo de liderazgo, si el señor Zapatero, pongamos por caso, no se presentara a las próximas elecciones. Y las encuestas apuntan situaciones y demás. Y a lo mejor eso nos permitiría explicar el porqué lo de público. Me sorprende que haya tardado tanto en dar una explicación y que esa explicación nos haya remitido a la memoria que tenemos los demás de sus actuaciones anteriores. Por eso digo que me sorprende mucho. Es que no ha dado me sorprende mucho, pero digo una cosa, pero ojo, este asunto es como la kriptonita para Superman en términos de imagen. Pero concluyo, no de lo que yo he leído en la Gaceta, por lo menos, que es el periódico que en este caso, insisto, ha puesto en pistas sobre esta historia, no se desprende ninguna ilegalidad. Es que yo creo que a veces con los políticos hay una raya que no es la de la legalidad o la ilegalidad, es la de un comportamiento legítimo, es un comportamiento ejemplar. O sea, lo de la mujer del César tiene que ser honrada y parecerlo. Pues los políticos están para eso también. Por eso digo que entonces, me sorprende que haya tardado. ¿qué es lo que bajo mi punto de vista, digamos, más como lector, porque no he indagado a fondo en este asunto? Lo que se ve es que hay una persona que desde 2000 a 2010, no en los 30 años, sino curiosamente en los últimos 10 años, ha aumentado su patrimonio inmobiliario de tal manera que tiene 9 pisos, que tiene terrenos, que tiene no sé qué y tal, con unos salarios que son públicos y conocidos, y con unos ingresos que son los de su esposa, que hasta hace 2 años la sociedad de su esposa perdía dinero. Entonces, en 2 años más el dinero que gana Bono da para tanto. Primera duda. Y luego, claro, cuando hay un constructor que te hace una permuta de un valor de 5 por uno de 10, pues esa permuta la podíamos hacer todos, porque es una permuta muy beneficiosa para el que la hace. Y si ese constructor además ha conseguido recalificaciones de terrenos en la comunidad donde ese señor ha sido presidente, pues hombre, es sospechoso. ¿Es ilegal? Yo no lo sé. Yo lo que digo es que el señor Bono tiene que dar explicaciones en profundidad de todo eso, porque si no va a existir la sospecha de que hay un enriquecimiento ilícito. Casimiro, dicho como lo has planteado al introducir la figura de la permuta y la adenda, estás diciendo que se ha producido un caso delictivo. ¿No? Sí. Nadie da nada a cambio de nada. Bueno, pero eso lo dices tú. No, eso se infiere de tus palabras. ¿Son las dos cosas ciertas o no? Y no es lo que ha publicado la Gaceta. Es cierto que hay una permuta. Lo ha reconocido él. ¿Es cierto que ese constructor ha conseguido una recalificación de unos terrenos en Guadalajara? Pero, ¿y la recalificación ha sido a iniciativa del señor Bono? No. Pregunto. Yo digo, esa recalificación se produce en el año 2001. Pero vamos a ver. Pero en el año 2000 el señor Bono tenía capacidad para recalificar terrenos. Vamos a ver. Es el caso, Fermín, de Seseña. Un ayuntamiento puede hacer un plan urbanístico. Ese plan urbanístico tiene que ser aprobado por la comunidad autónoma, sobre todo cuando estamos hablando de 10.000 viviendas. No de una, de 10.000 viviendas. Es decir, de un desarrollo urbanístico tan enorme que la comunidad autónoma tiene que dar su aprobación. Entonces, ¿hay una relación causa-efecto? Yo no lo sé. Prefiero pensar que no. O sea, yo prefiero pensar que Bono es una persona honesta. Pero él tiene un problema de credibilidad en estos momentos. Si Bono no ve que tiene un problema de credibilidad, entonces tiene dos problemas. Eso te he precedido yo al decirlo. Que me sorprende que, dada su experiencia, haya esperado tanto en dar explicaciones porque él vive del crédito. Bueno, y la política vive de eso. Yo añadiría una cosa. Él tiene un problema de credibilidad porque no ha explicado todo esto. Todo esto que suena raro. ¿Que es posible que al final sea capaz de explicarlo? No lo podemos descartar. No lo sabemos. Pero a mí, de momento, datos teóricamente pequeños, como las 2 cuentas de decoración de 2 pisos pagados por un constructor que está construyendo, que ha construido en Castilla-La Mancha, me parecen difíciles de explicar. Pero vamos a ver, pero yo añadiría a esto, al problema de credibilidad del señor Bono, el problema de credibilidad de la Fiscalía. Esta Fiscalía que ha investigado tanto, yo he dicho antes, he puesto el ejemplo de los trajes de Camps, o también, otro ejemplo, la casa que se ha hecho el señor Matas y el enriquecimiento del señor Matas.
y ahora no quiere investigar las múltiples casas, que no es una casa de Bono, y su enriquecimiento. ¿Qué está pasando en este país? Es que ha entendido que hay indicios de delito con Mata sí, con Camps sí, y con Bono es que tú ya estás partiendo de la base de que hay motivos de delito. Pues como lo tienes tú en la cabeza, el subconsciente ahí... No, Carmelo, hay dos cosas. Enriquecimiento y posibles regalos de un constructor que construyen la comunidad autónoma del señor Bono. Fundamentalmente, ¿sabes? Hay que partir de la base de que el fiscal general del Estado está puesto ahí por el gobierno. Es del Partido Socialista, el gobierno es del Partido Socialista y al final, pues efectivamente, se terminan ayudando entre ellos. Y eso ha sido siempre así. Cuando gobernaba el PP también, ¿eh? O sea que, pero no nos vamos a pensar ahora que es que el fiscal, caramba, es súper independiente y está haciendo lo mismo contra el gobierno. Al margen de eso, digo, a mí Bono en lo político siempre es un señor que me ha caído bastante bien, porque creo que ha dicho unas cosas muy razonables en lo que se refiere a los nacionalismos, las autonomías, el papel de España, la corona, el rey. En lo político me ha caído bastante bien de toda la gente que hay en el Partido Socialista. Esta es la verdad. Ahora, me da la impresión de que esto no le está llevando bien. Y esto lo solventaba él. Si convoca una rueda de prensa, se lleva todos los papeles, se somete a las preguntas de los compañeros de un lado y de otro, y lo explica todo perfectamente. Si lo tiene claro, lo tiene que poder explicar también con claridad. Y si no lo hace, está perdiendo el tiempo. Maite, cerramos 15 segundos. No, simplemente que efectivamente la falta de explicaciones del señor Bono se entiende con dificultad, sobre todo conociendo la personalidad política del señor Bono, ¿no? Y que el propio señor Bono ha impulsado una serie de iniciativas parlamentarias pues para que los ciudadanos conozcan con transparencia cuál es el patrimonio de los diputados, de las personas que se dedican a la política, antes y después de su paso por la política. Se entiende con dificultad la falta de reflejos del señor Bono en este caso. Quizá es que la explicación efectivamente, como decía, me parece que ha sido Casimiro, no sea tan fácil o tan sencilla. Seguimos, en cualquier caso, el señor Bono es un señor honesto hasta que no se muestre lo contrario. De momento nadie ha demostrado lo contrario. Lo dejamos aquí, ya veremos lo que pasa en un futuro. Otra historia, que voy a empezar con Eduardo y con Pedro, bueno, que tendrá algo, no sé si tiene algo de jocoso o no, pero por lo menos va a dar lugar a alguna chanza. En el Senado, ya saben, habrá traducción simultánea para que sean utilizadas las 4 lenguas cooficiales. Nos vamos a gastar en el primer año 1.400.000 euros y además cada año vamos a pagar en torno a 750.000 euros solamente en el servicio de traductores. Luego es posible que quieran pedir pues la traducción de los documentos oficiales, en fin, otra serie de cosas que podrían encarecer este proceso. Seguimos avanzando tal vez hacia el dislate más absoluto o no, pero bueno, Leire Pajín lo resumía así de simpática como la ves. Hitz egiten ari dena Euskadin jaio zen. Horregatik, badaukat euskeraz hitz egiteko aukera. Visca venidor fa molts anys. Vaig aprendre valencià a l'escola i avui, en el meu paper de senadora per València, puc parlar valencià. O galego, a língua que fala unha parte da miña familia, amigos e amigas, a miña portavoz, Carmela. Unha lingua con identidade propia, exportada en outros tempos a outras terras, protexida na distancia, é un dos maiores elementos de unidade dos galegos e das galegas. Bien, habría que decir Ernesto Televista Dago eta Eduardo Erebay. Que suena bien, ¿verdad? T'ha quedat molt bé això, ¿eh? Los nacionalistas, a veces los nacionalistas de nuestro país, a veces me parecen adolescentes, que buscan meter el dedo en el ojo de los padres para demostrar su personalidad. Yo soy independiente y hago esta imbecilidad para demostrar lo independiente que soy. Entonces, una de las soluciones sería que los oradores pagaran sus traductores. No todos, sino yo quiero hablar en euskera, pues yo le pago un traductor y además pago también el uso de los auriculares, de los altavoces y tal. Y eso creo que reduciría la demanda de traducción impertinente. Y además habría gente que si no quieren pagar a los traductores, pues se quedan sin que se les entienda. Que a veces sería una buena cosa que no se entienda lo que digan, por favor. Eduardo, era inevitable. Era inevitable, es un disparate, vamos camino del absurdo, esto es una torre de Babel, ¿en qué país vivimos? Si tenemos 15 segundos... Tienes el tiempo que necesites. Una incursión
en la historia. Cuenta un catedrático de Filología de la Universidad de Madrid una historia muy curiosa. En 1460 o 70, un editor de Ámsterdam viene por los Pirineos y da la vuelta a la península. Se marcha y escribe un libro y dice: en la península ibérica se hablan 4 idiomas: el catalán, el euskera, el gallego y el árabe. Algunos dicen que se habla un 5º idioma, que llaman castellano, que es en el que se entienden todos. El libro se llama El rumor de los desarraigados, o sea que está editado. Y llama, con el término clásico griego, de koiné, el lenguaje en el que nos entendemos todos. Si no fuera por la situación dramática que atraviesa España y muchos españoles, que hemos estado comentando ampliamente aquí, el espectáculo que nos acaban de ofrecer es de chirigota mala de Cádiz. Es un sarcasmo, es la apoteosis del ridículo. Lo que pasa es que cuando tenemos los problemas que tenemos, estar viendo a ver si no nos entendemos unos con otros ya deja de ser una broma y pasa a ser abiertamente un disparate. Claro, yo creo que habría que recordarle a la señora Leire Pajín, aparte que, por cierto, se habrá creado un problema con sus compañeros del PSC, PSOE, porque ha dicho que ahí iba a hablar en valenciano. Y desde la óptica del PSC, el valenciano como tal es negado porque dice que es sencillamente una manifestación más del catalán. Pero, en fin, allá los problemas de la señora Pajín con sus compañeros. España es un país plurilingüe en algunas comunidades autónomas, pero no es un país plurinacional. A mí, Eduardo y Pedro, que habéis intervenido, yo creo con acierto en esto, que en la sesión inaugural de la legislatura en el Senado, para manifestar lo que por otra parte forma de la parte de la realidad, cooficialidad en 4 comunidades autónomas, los senadores pudieran expresarse en gallego, en euskera, tal, y acto seguido completar su discurso en castellano, me parecería lo normal en una circunstancia como esta, con los problemas económicos que tenemos, pero sobre todo con la cuestión de fondo. Esa adolescencia nos perjudica incluso en el crédito exterior. Luego, acabemos con ella. En términos de adolescencia, que madure el personal, por favor. Hay una cosa que dice la Constitución. O sea, en España hay un idioma oficial que es el castellano y luego en cada comunidad autónoma el idioma de que se trate. El catalán en Cataluña, el euskera en el País Vasco, etc. Pero el idioma de todos los españoles es el castellano. Entonces, no entiendo por qué en el Senado se hace esto. Yo creo que no solamente por adolescencia, sino porque como se quiere convertir al Senado en Cámara autonómica, pues eso le da como más sabor. Sí, pero realmente es un poco ridículo. Sí, autonómica sí, pero no austrohúngara, exactamente, pero estamos llegando a una situación que es lamentable, que es la siguiente. Hay parlamentos en España en los que nadie habla el castellano. O sea, en el Parlamento de Cataluña nadie habla en castellano. Salvo Ciudadanos de Cataluña, salvo Ciudadanos, ¿no? La aportación de Ciudadanos, que son mirados como si fueran extraterrestres. Y a mí eso me parece que es una vergüenza. Pero porque el mismo derecho tienen a hablar en castellano que en catalán. Probablemente esta decisión que se acaba de tomar es la prueba definitiva de que el Senado no sirve para nada. Propuesta de los nacionalistas aprobada por el Partido Socialista. Pero yo decía esto sin ninguna ironía, en el sentido de que es la prueba de que el Senado no sirve para nada y los primeros que lo reconocen son los propios senadores, los propios políticos, los propios partidos políticos. El PSOE, yo creo, en fin, ya veremos, porque cualquier cosa es posible después de oír a Leire Pajín, el PSOE no se atrevería a aprobar esto en el Congreso. Los propios partidos nacionalistas creo que no lo harían por la sencilla razón de que saben que aquello que se dice en el Congreso tiene repercusión y conviene hablar en el idioma común, en el español. Sin embargo, lo hacen en el Senado y lo hacen por lo que decía, porque el Senado es un lugar meramente simbólico que no sirve absolutamente para nada. Yo creo que, bueno, hubo un tiempo, no sé, yo no lo recuerdo más que por la historia, ¿no? Que alguien trató de implantar ese idioma universal que era el esperanto, ¿no? En el que pudiéramos entendernos todos, ¿no? Era una medida funcional, se trata de buscar funcionalidad. Yo creo que lo que ha ocurrido en el Senado, sinceramente creo que es un disparate, y lo creo porque no es funcional. No por otra cosa, sino porque no es funcional, no es práctico. Y lo que no es práctico es un poco absurdo. Lo que se trata efectivamente es de que se entienda. ¿Qué ocurre? Pues que los nacionalismos tienen esa obsesión por sus señas de identidad, entre las cuales se encuentra el lenguaje, que lo llevan al disparate. Y sinceramente creo que eso se lo deben de mirar. Siempre lo he pensado.
el Partido Socialista, Ernesto, pues le ríe la gracia o lo aprueba, pues porque el juego de las mayorías, de las necesidades electorales y todas esas cosas, no porque lo crea. Bueno, está claro que a mí me parece, pues, aparte de los millones de euros, que a lo mejor pues no son una pequeñísima parte, pero bueno, lo peor es la falta de funcionalidad. O sea, no es funcional, no es práctico. Y lo que no es práctico ya me parece de por sí absurdo. No, pero será poco dinero, pero al final todo suma. ¿No? Y si vas no digamos sacando que un poquito... es poco dinero eso. Ya, por eso. O sea, que entonces... es mucho dinero eso y digamos que es poco dinero el recorte de 16 millones de euros de altos es que cargos. Lo de los altos cargos no era nada. Pero era ridículo, justamente porque lo que hace falta era actuar de una forma contundente con relación a los altos cargos. Y esto, pues es sumar sobre cosas que no son necesarias. Si tú pones las embajadas de Carod Rovira, que son manifiestamente ilegales porque no tienen competencias en política exterior y sin embargo están montando embajadas por todos los sitios y te dicen, no, bueno, eso es poco dinero. Oiga usted, claro, es que es poco dinero, pero al final es mucho dinero, mucho poco dinero. Y claro, estamos haciendo un Estado que es absolutamente ingobernable, porque los gastos de las autonomías, del Senado, de los idiomas, de los traductores... Todo es dinero. Todo es dinero y al final efectivamente estamos haciendo un Estado que es que se nos cae por el peso que tiene justamente el gasto. Vamos a decir cosas que nos han contado nuestros telespectadores. Voy a dar algunos titulares. Guillermo, no espero ninguna utilidad de la reunión de mañana, ya que uno de los defectos de nuestra convivencia democrática es no saber rectificar nuestros propios errores. Lorenzo, el señor Rajoy mañana no tiene nada que hacer porque con un alumno avanzado como Zapatero no se puede hablar de economía, solo de ideas de partido. Jacobo, la responsabilidad de llegar a un acuerdo es del Gobierno, que es el que se ha negado a pactar con la oposición desde el primer día. Félix Polo, los dos temas de la reunión no sirven para nada porque ahí no está el problema. Es una lástima que después de 18 meses vuelvan a reunirse y sea para hablar de otro país con la que está cayendo. Y Mariano, los funcionarios somos muy cuestionables y se deberían modificar muchos aspectos de la administración pública. Pero no hemos producido la crisis económica y a los primeros que tendrían que rebajar los salarios sería a todos los altos cargos y no a nosotros. Vamos a ir a los periódicos de mañana. Pues las portadas son lo que hemos hablado aquí. Salvé un tema que era el de ETA que nos hubiera gustado abordar, pero no hemos tenido tiempo. Comenzamos por el periódico Creo El Mundo. Los mercados machacan a España y Zapatero no consigue calmarlos. El IBEX cae un 5,4, casi el doble de las bolsas españolas. Rajoy pedirá hoy en Moncloa medidas urgentes. Se ha acabado el tiempo de perder el tiempo. La foto es para el Osúa. El Osúa se fuma un puro. El cobrador de ETA celebra en el bar Feisán el 4º aniversario del chivatazo. Gardón le liberó hace 3 años por su riesgo vital elevado. La verdad es que goza de buena salud para fumarse un puro. ABC. La bolsa castiga la inacción y falta de credibilidad de España. Hemos hablado mucho de esto esta noche. Fustigado Zapatero por la prensa internacional, denuncia una campaña de rumores. Y la foto es para el rey, que apela de nuevo a la unidad. Don Juan Carlos reiteró su llamamiento en la víspera de la reunión entre el presidente del Gobierno y Mariano Rajoy. El País, en portada, los mercados castigan a España por las dudas sobre su economía. El contagio griego encarece la emisión de deuda española y el miedo de los inversores provoca fuertes bajadas bursátiles. La Gaceta. La prensa internacional y los especuladores hunden a Zapatero. La bolsa se desplomó un 5,41% y recorta hasta los 9.800 puntos. Y La Razón, tercer aviso del rey ante la gravedad de la crisis. Y hay un editorial del periódico, es necesario un pacto. Y le leo ese enunciado. La inmensa mayoría de los españoles no entenderían que el encuentro de hoy entre Zapatero y Rajoy terminara en fracaso y sin acuerdos básicos para afrontar la crisis económica. No se trata de una entrevista más ni de otra foto para el consumo de la galería. Está en juego el interés general. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho de esto aquí esta noche. Creo que estamos de acuerdo y no sé, Fermín, seguimos esperando el milagro. El milagro. ¿No? Vamos a ver, la fe mueve montañas. A lo mejor mañana resulta que la montaña lo que alumbra es un ratón. Pero no sé cuánto tiempo la clase política, y conectaría con lo que decía Eduardo, se puede permitir vivir en una burbuja que más parece una torre de marfil. Porque los ciudadanos, a fin de cuentas, tomamos nota de estas cosas, ¿no? ¿Te parece que si piensa que va a haber milagros los ciudadanos que nos han llamado a nuestro programa? Pues sí, porque yo creo que aquí hay una pequeña conversación, digamos, añadida entre Carmelo y ahora me la contáis. Él mantiene que sí, que la gente... La pregunta era si creen que va a servir para algo la reunión. Pues más optimistas de lo habitual, es el 19% sí y el 81% que no va a servir para nada. No habrá milagro. No, yo no les he convencido. Yo lo que lamento es... No lo lamento, mañana todavía se puede producir el milagro, debería. Los milagros son escasos, por lo tanto... Bueno, pero son el inicio del camino de la santidad. Fermín, yo te diría una cosa. La mayoría
nos gustaría que hubiera un milagro. Claro. Sí, aunque no lo veremos. Pero nos gustaría lo que más lo hubiera. curioso es que no se necesita un milagro, solo un poquito de responsabilidad, de verdad, y un poco de de patriotismo. crédito, ¿no? Y que los bancos empiecen a facilitar crédito, porque quien crea trabajo son los empresarios y los trabajadores. ¿Cómo me no los gusta políticos? escucharos en esta batalla de laicismo, los hombres de fe que sois todos aquí esta noche? Señores, les esperamos mañana en los informativos de esta cadena y, por supuesto, mañana con Eli de Bayo y con Curry. Valenzuela, van a tener ustedes los primeros análisis de lo que vaya a pasar en ese encuentro de Moncloa. Hasta el próximo martes.